insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren ni lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana. A todos. Eu creo que a política é o instrumento que ten a sociedade para producir transformacións, e se non é eso, pois non é nada. Eu creo que a transformación máis relevante a que se ten que enfrentar a sociedade xa fai centos de anos que é así, é o da igualdade, co feminismo no centro de todo, porque, o repito continuamente, porque parece que aínda non se ten conciencia de que nosas mulleres non somos un colectivo, somos a metade do mundo, e como somos a metade do mundo, queremos a metade de todo, e queremos ter presencia en todo, e queremos que se escoite a nosa voz, e que a nosa axenda forma parte das decisións políticas que se convirtan en normas. Polo tanto, é imposible falar de actividade política se as mulleres non están no centro das decisións. Levo moito tempo preocupada porque vivimos nun mundo da posverdade e onde a reflexión, o coñecemento non está no centro dos debates políticos, humanos, sociais. Por lo tanto, moitas veces do que falamos é de sentimentos que son moi respetables, pero eu creo que hai que defender dereitos, e hai que defender os dereitos das mulleres, e hai que defendelos dende o coñecemento. Por eso eu teño que felicitar moi desentidamente, moi de verdade, incluso dende a emoción, que haxa mulleres valentes que poñen en riba da mesa os debates que de verdade importan as mulleres en primeiro termo, pero a humanidade toda. A humanidade toda. Estamos falando de construir outra sociedade diferente, de rachar co sistema patriarcal que nos invisibiliza, que nos dana física, emocional, política e socialmente. Estamos a falar de que temos que seguir construindo unha sociedade onde nós poidamos estar no centro de todas as decisións. E eu creo que este tipo de xornadas onde se reflexiona sobre o sexo, sobre nós, sobre as mulleres, e como dende que nacemos ter este sexo, muller, sí, muller, pois fai que se construan estereotipos, desigualdades, e que, polo tanto, teñamos que loitar contra ese constructo que é o xénero. Pois a verdade é que creo que neste momento é fundamental, porque hai unha enorme confusión. As mulleres feministas defendemos os dereitos de todas as persoas, claro que sí, pero os defendemos dende posicións de análise rigurosos, e non podemos permitir que entren dentro dos debates cuestións e conceptos que nada teñen que ver co feminismo, que nada teñen que ver coa metade do mundo. E é certo que a mí algunha xente me di que, claro, na situación na que estás de presidenta dunha administración pública, pois igual non tiñas que identificarte, faltaría máis,
Como non hai que identificarse? Pois claro que hai que identificarse, hai que falar alto e claro. Dende onde? Dende a serenidade, dende o rigor, dende o coñecemento, dende a conceptualización. E, polo tanto, eu hoxe quería estar aquí, vos agradezo moitísimo que me permitades participar destas xornadas que a Rede Galega pola Igualdade organiza. Unha rede galega por la igualdade que leva moitísimo tempo, non? Traballando polos dereitos das mulleres. E claro, con mulleres que para min son unha referencia. Ángeles Álvarez, Laura Redondo, Paz Filgueira. Cantas Paz Filgueiras precisamos no mundo judicial e que poucas son. Mulleres como Nuria Coronado, non? E logo, pois, a cultura formando parte de todo, porque a cultura é transformación, a cultura ten un poder transformador que é extraordinario. Por eso, os que non creen na xusticia, na igualdade, na liberdade, pois, eso de apoiar a cultura non lles vai moito, porque saben que transforma o pensamento, convirte as sociedades en sociedades con pensamento crítico, polo tanto, pechará esta maravillosa xornada Luisa Abad, que ademais de unha muller moi representativa da cultura, é unha feminista recoñecida, coñecida, querida e admirada tamén. Eu remato dicindo que eu estou moi preocupada, porque desapareceu a senda feminista de a actividade política. Eu quero decir así de claro. De feito, este ano nós, que somos unha administración feminista, cando unha muller chega a algún lugar con capacidade de decisión, teñen que chegar con ela a todas as mulleres. Non nos chega só con que cheguen mulleres, eu prefiro que cheguen mulleres, porque eles chegan, por lo tanto tamén que cheguemos, pero cando chega unha teñen que chegar todas. Este ano dedicamos todo o ano, comenzando sempre no 8M, a reivindicar a senda feminista, que non está no debate. Ten desaparecido. Hai un único debate, por certo, que non ten que ver con nós, e que moitos dos conceptos que persigue van contra esta senda feminista. Eu quero que se poña no centro da actividade política a senda feminista, a abolición da prostitución, a loita total e absoluta contra os ventres de alugueiro, a brecha salarial insoportable, todo o que ten que ver coa loita contra as violencias machistas que sufrimos dende que nacemos, todo o que ten que ver coa visibilidade das mulleres. Estamos fartas de non estar nas palestras, fartas de fotos e fotos e fotos de homes que falan de todo, incluso de aquilo que nos reclamamos como mulleres. Por lo tanto, unha senda potente que ten que chegar a todas as administracións públicas e convertirse en normas. E para eso é fundamental que haxa xornadas como estas, porque hai que debatir dos conceptos. Que é o feminismo? Cal é a axenda das mulleres? E tamén, pois, ter a valentía de debatir sobre outras cuestións que se están agora mesmo debatindo, como é o generismo queer, e nós temos que ter unha posición. Repito, ninguén como nós defende os dereitos de todas as persoas, pero defender os dereitos de todas as persoas non é ocultar a metade do mundo que somos nós as mulleres. Así que gracias por permitirme tamén ser clara e que a xente, que creo que xa o fai, creo que é evidente, coñeza tamén cal é a posición da presidenta da Deputación de Pontevedra. Me parecía intolerable que haxa mulleres que se poñan no centro con valentía, non? A debatir, repito, dende a serenidade, dende o coñecemento, porque o feminismo é unha filosofía con conceptos, e hai que poñelos en riba da mesa, e que alguén que vai polo mundo dicindo que é feminista dende unha administración, pois non falará claro. Eu creo que é obrigado a falar claro. Así que miles de gracias, e estas xornadas son moi importantes. Así que moitas gracias a Rede Galega pola Igualdade, porque sodes moi necesarias e levades moito tempo facendo que moita xente se suma ao proxecto político máis importante, o único decente, o que merece a pena, que o de lograr a igualdade no mundo das mulleres e dos homes
dos homes e das mulleres coa nosa loita, non? Que é unha loita de centos de anos. Somos herdeiras de outras mulleres que o tiñan moi claro e hai moitas hoxe que o seguimos tendo moi claro. Así que moitas gracias e boa xornada. Gracias a ti. Bueno, eu quero facer tamén unha mención especial a Isaura Velairas, que, bueno, porque por circunstancias non pode estar aquí. Bueno, eu son Eva Bentín, presidenta... Me están dicindo que me saque a máscara. Bueno... Eu son Eva Bentín, presidenta da REGAI, da Rede Galega pola Igualdade. Non sabedes o que nos costou chegar ata aquí, ata o día de hoxe. Esta nova xunta directiva, non sei que me dicen, esta nova xunta directiva chegou no 2020, en plena pandemia. Entonces, primeiro sufrimos o confinamento, logo cada onda foi asolagando todos os nosos proxectos e a verdade é que houve momentos de desánimo e de dicir, pois este ano non imos facer a xornada. Pero somos conscientes de que en cada crise as mulleres retroceden nos seus dereitos. En cada crise as mulleres volvemos a casa, a esfera do privado. Entonces, dixemos, para adiante. Temos que ser dignas heredeiras daquelas outras mulleres que o tiveron moito máis difícil que a nós, e incluso algunha hasta deu a súa vida, e foron adiante. E nós non íbamos a ser menos. Somos mulleres que aprendimos a que ninguén o vai a facer por nosoutras. E, bueno, al final vamos a vencer todos os obstáculos. Cando viña por aquí, lle decía ás miñas compañeiras que mellor marco ca este para facer esta xornada. Moi preto deste edificio viviu e traballou a primeira industrial viguesa. Estamos a falar do século XV e estamos a falar de María Afonso de Zeta. María Afonso de Zeta. Un pouco máis alá se imprimiron os cantares galegos de Rosalía Castro e hoxe temos o honor de ter a presidenta da Diputación de Pontevedra aquí connosco. O sea, eu sou unha persoa de sinais e creo que isto é un bo sinal. E para que estamos aquí? Para que imos facer esta xornada? Pois para facer unha reflexión feminista. Imos reflexionar sobre esas leis que pretenden a sustitución do concepto sexo polo concepto xénero. Vamos a ver que consecuencias negativas seguramente para as mulleres e para as nenas. Digo seguramente negativas porque o sexo é a base de toda a discriminación que sufren as mulleres. En principio, bueno, estas leis identitarias se veñen aprobando en distintos países e en España temos en concreto, estamos ante o proxecto de lei para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI. Neste momento é un anteproxecto de lei. E antes de rematar, quero decir que non hai ninguén nesta sala que este en contra de que as persoas transexuais teñan e disfruten dos dereitos que como seres humanos lle corresponden. Eso é o que queremos que quede moi claro. Vale? E a partir de aquí, decirvos que a seguinte ponente sería Ángeles Álvarez, pero por circunstancias sobrevenidas non vai poder estar, pero con un grande esforzo gravou a súa ponencia que é a que vamos a presentar aquí. Non estará ela de maneira presencial, pero sí de xeito virtual.
Bueno, me imagino que xa todos coñecedes a Ángeles, pero vamos a facer unha pequena referencia. Ángeles Álvarez Álvarez foi deputada polo PSOE dende o 2016 ata o 2019 e impulsou o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, aprobado por unanimidade no Congreso o 28 de setembro do 2017. Ten unha longa traxectoria na defensa dos dereitos das mulleres e en 1999 foi a autora dunha guía pioneira sobre a violencia de xénero. E é unha das expertas máis importantes en violencia de xénero en España. Estivo entre as fundadoras da Rede Española contra a Violencia de Xénero. E hoxe é unha das integrantes da Alianza contra o Borrador das Mulleres. Entón, imos pasar xa a ponencia. Vale? Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí hoy con vosotras. Me hubiese gustado mucho más estar allí con vosotras, pero en fin, las circunstancias han salido así y estoy segura de que no tardaremos en vernos. Vais a tener un elenco de personas que van a intervenir a lo largo de esta jornada, que van a hacer unas aportaciones detalladas sobre la problemática de la que estamos hablando, y por eso a mí lo primero que me toca es agradecer la iniciativa. Agradecer la iniciativa porque, dadas las circunstancias y dado cómo se encuentra este debate, lo primero que hay que decir es que este debate se enmarca en las recetas para la toma de conciencia social. Y por tanto tenemos que daros las gracias a quienes habéis organizado y a quienes apoyan esta jornada. ¿Y sobre qué tenemos que tomar conciencia social? Pues tenemos que tomar conciencia social sobre las consecuencias prácticas de determinadas propuestas legislativas. Yo por eso quiero agradecer esta cita, que implica reconocer que esta jornada es un acto de valentía y es también un acto en defensa de la democracia. Dar voz a quienes desde posiciones feministas estamos llamando la atención sobre el hecho de que existe una corriente ideológica estrechamente vinculada con el pensamiento neoliberal es importante porque estamos frente a una corriente que se está sirviendo, y esta es la cuestión peliaguda, de movimientos sociales con cierta simpatía social para imponer una agenda que, sin embargo, tiene derivadas profundamente misóginas. Y es lo primero que quiero dejar muy claro, no es un debate sobre la transexualidad. Pero, sin embargo, nos encontramos frente a un debate que se está sirviendo de la transexualidad. Y digo debate casi de manera irónica, porque lo primero que hay que poner de manifiesto es que por primera vez se acercan a este debate muchas personas que todo esto les parece absolutamente enrevesado, que no tienen un control preciso sobre la terminología que estamos usando y las consecuencias incluso de hacer cambios terminológicos, y que digamos que toda esta cortina de nueva simbología lingüística lo que busca es precisamente enturbiar las aguas de la reflexión. Dicho de otra manera, evitar la transparencia en las aguas de la reflexión en relación a lo que nosotras conocemos como el generismo queer. El silenciamiento en torno a este debate es un silenciamiento mediático y es un silenciamiento político. ¿Qué es lo que busca ese silenciamiento? Pues evita que se aporten razones, evita que se expongan dudas y evita que se expongan datos que se han conseguido
a través pues, de la unión, podríamos decir, y del compartir del movimiento de mujeres a lo largo de todo el mundo, porque este no es un debate que esté ocurriendo aquí en España. Más allá de entrar en faena, me gustaría hacer alguna reflexión sobre esto del silenciamiento, porque este silenciamiento está en el marco de una estrategia. Esto que está ocurriendo en España ha ocurrido en otras partes del mundo, está ocurriendo con mayor o menor virulencia en otras partes del mundo, y la virulencia tiene que ver con la fortaleza y la capacidad organizativa que tiene el movimiento de mujeres o no. En aquellos lugares donde el movimiento de mujeres no tiene una gran capacidad organizativa, esto podríamos decir que está pasando de manera más desapercibida. Y en los países donde hay movimientos feministas fuertes, el movimiento feminista está reflexionando y haciendo eso que sabemos hacer también las feministas, que es pedagogía feminista. Una pedagogía, un hacer llegar a la sociedad las problemáticas que muchas veces no enfocan o no quieren enfocar quienes deberían de tener la responsabilidad de dar las claves de este debate para conocimiento general de la población. Hablaba de conceptos y hablaba de palabras, y voy a empezar la casa por el tejado hablando de un concepto, de una expresión como es el concepto TERF, que su traducción al castellano sería feministas trans excluyentes. Bueno, este término, al que le podríamos poner muchos calificativos, es una expresión que se ha creado precisamente para estigmatizar a las feministas que están haciendo estas reflexiones. Este término significa solo una cosa, significa cállate. Megan Murphy nos dice que mientras que algunos están afirmando que la palabra TERF es neutral, su uso demuestra lo contrario y nos indica que no es una palabra que las mujeres hayan reclamado para sí mismas, como tampoco reclamaron puta, coño, perra, etc. TERF, nos dice, es una palabra impuesta a las mujeres para callarlas, para intimidarlas, para condenarlas, para difamarlas, para humillarlas y para despedirlas. Pero más que todo eso, termina rematando, es una amenaza. Y efectivamente es un término que busca silenciamiento para evitar a toda costa el debate público, porque el debate público haría que la sociedad en su conjunto tomara conciencia de las consecuencias prácticas de esta legislación. Así que por eso quería empezar con esto, con la casa por el tejado, por decirlo de alguna manera, para traeros inmediatamente a colación algo que cuando las feministas españolas comenzamos a reflexionar sobre estas cuestiones nos llamó la atención y que hemos podido comprobar que efectivamente las pautas que nos indicaba en este caso un periodista del Reino Unido, un periodista parlamentario llamado Jace Kirkup, eran ciertas y se estaban aplicando a rajatabla. Kirkup se preguntó que no podía comprender gran parte del debate transgénero y decía que para él era inexplicable. No lo hacía con relación a la conceptualización del problema, lo que le resultaba inexplicable eran otras cosas. Uno de los aspectos más desconcertantes para este periodista era la velocidad y el éxito de un pequeño número de organizaciones pequeñas para lograr una gran influencia sobre los organismos públicos, los políticos y los funcionarios. Piensen ustedes cuánto tiempo nos ha llevado a nosotras sacar adelante algunos de los temas de nuestra agenda, décadas, en cuestiones tan sangrantes como los asesinatos de mujeres, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, todo lo que tiene que ver con los derechos específicos de las mujeres. Y se preguntaba, por tanto, Kirkup, cómo se ha hecho fuerte de una forma tan rápida y en tantos lugares. Y ciertamente es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, pues él lo que nos cuenta es una investigación que hace
en la que llega a un sitio web especializado en cuestiones legales y allí encontró un documento que ayudó a responder esa pregunta. ¿Qué descubrió? Pues descubrió el manual de buenas prácticas en el reconocimiento legal del género para jóvenes. Cierro comillas. ¿Qué propósito tenía ese documento? Voy a volver a abrir comillas. Ese documento tenía el propósito de ayudar a los grupos transactivistas en varios países a lograr cambios en la ley para permitir que los niños cambien legalmente su género sin la aprobación de un adulto y sin la necesidad de la aprobación de ninguna autoridad. Cierro comillas. Cabe manifestar que aquí estamos hablando de del cambio legal de su sexo, no de su género. Pero, en fin, de estas cuestiones vamos a hablar más adelante. Este manual aconseja a los grupos de presión, y voy a citar, que oculten sus planes detrás de un velo y que se aseguren de que ni los medios ni el público en general sepan mucho sobre los cambios que pretenden hacer y cómo afectan a los niños. La investigación de este periodista parlamentario ha sido, por tanto, muy interesante, porque nos va a dar pautas que tienen que ver también con otras cuestiones. Vamos a ver, si me permitís un momento, que tengo aquí un problema, ya lo tenemos. Bien. Pues decía que este manual, en el que, por cierto, quiero remarcar algo, ha participado, entre otros, para la elaboración de este documento, el despacho Gómez, Acebo y Pombo Abogados, a través de su filial portuguesa. Y en este documento se aconseja a los grupos de presión ocultar sus planes detrás de ese velo. Pero se aconsejan también otras cosas. Se indica, por ejemplo, esto que os manifestaba antes, las ventajas de que las ONGs se adelanten y publiquen propuestas legislativas. Otra de las estrategias que incluye el manual descubierto por Kirkhope dice que aten sus campañas a una reforma más popular. Y esta es una reflexión sobre la que me voy a parar 5 minutos, porque lo que nos está diciendo ese consejo que se da desde esta investigación hecha por distintos despachos de abogados de todo el mundo es que camuflen sus propuestas y que las introduzcan en leyes populares y con fuerte demanda social. Y esta estrategia ha sido utilizada, por ejemplo, en Italia, para introducir el alquiler de vientres en la ley del matrimonio gay. Esto le supuso al movimiento LGTB un rotundo fracaso. En España, el Ministerio de Irene Montero está utilizando, y sobre esto quiero llamar particularmente la atención, todas las leyes que hasta ahora ha promovido para introducir la conceptualización que le va a ir permitiendo avanzar en su camino de destrucción de las políticas públicas de igualdad entre los sexos. La ley de violencia sexual ya incorpora conceptos como identidad de género. Nos encontramos también con que Kirkhope remarca otros aspectos de este informe que nos parecen interesantes. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente. Evite una exposición pública y en los medios de comunicación sobre cuáles son los objetivos de estas leyes. Este es uno de los consejos que se da. Bien, este manual señala que los países que se han movido más rápidamente para promover los derechos trans y eliminar el consentimiento de los padres han sido aquellos en los que los grupos que presionan por esos cambios han logrado detener, y voy a citar, el conocimiento público más amplio sobre sus propuestas. Por el contrario, nos dice Kirkhope, en lugares como Gran Bretaña, cuanto más exposición ha tenido esta agenda, menos éxito ha tenido su cabildeo. En esta deriva
se hallan los principales medios de comunicación españoles. Me parece importante manifestarlo. Sobre todo los que están vinculados tradicionalmente con los sectores progresistas, que han apostado por dejar fuera de la mirada del público los conflictos que está apuntando el feminismo. Por tanto, esta jornada es muy pertinente. He de decir que hicieron lo mismo con el debate del alquiler de vientres, recordarlo. Y el feminismo consiguió, a través de sus canales habituales, hacerlo debate público. Todo eso se consiguió a pesar de no contar con el apoyo de los medios o a pesar de contar con una escasa cobertura mediática. Vamos, si os parece, a ir entrando en profundidad en la cuestión. El feminismo pone de manifiesto la disconformidad que muestran las mujeres a la hora de asumir voluntariamente los papeles sociales que nos van a relegar por haber nacido mujeres. Para poner esto de manifiesto, las pensadoras feministas se han servido de teorías surgidas pues, a principios del siglo XX y que han sido fundamentales para comprender hasta qué punto el género está socialmente determinado, mientras que el sexo está determinado genéticamente. El feminismo, como teoría política, aboga por la igualdad entre los sexos. Y el feminismo es conocedor de la importancia de poner en cuestión lo que conocemos como los mandatos de género que se imponen a las mujeres en función del sexo al que pertenecen. Y el feminismo precisamente lo que hace es combatirlos, porque combatir y poner en cuestión esos mandatos de género creo que es el objetivo principal de nuestro activismo. Hoy utilizamos el concepto abolición del género, pero todas las políticas públicas de las últimas décadas se enfocaron a identificar su impacto, sus dinámicas y sus efectos. El concepto solo tiene utilidad política progresista en el marco del par sexo-género y se vuelve profundamente reaccionario cuando se le presenta como una identidad humana. Esta es la cuestión. El género no es otra cosa que el conjunto de elementos socioculturales que estipula comportamientos diferenciados en función del sexo y termina por integrarlos a la estructura de tu personalidad. Seguramente Laura nos podrá contar esto con muchísimo detalle. La literatura al respecto de este constructo cultural es amplísima y hay también un amplio consenso conceptual forjado durante décadas de estudio sobre cómo interactúa el constructo cultural del género para cimentar la jerarquía sexual. El género ha sido, por tanto, una categoría analítica de gran utilidad para el pensamiento feminista que está siendo resignificado como el caballo de Troya que pretende eliminar la realidad material del sexo, de ese par sexo-género, y esto es una estrategia que permite difuminar y fulminar todas las políticas de acción positiva basadas en el sexo, que pretendan contrarrestar la desigualdad por razón de sexo, lo que viene a significar un desprecio al sexo como la realidad material sobre la que se sustentan los sistemas de opresión del sistema patriarcal. Este es el debate de fondo. Esta es la cuestión que está haciendo que el feminismo esté tratando de desvelar las trampas y las consecuencias de sustituir la categoría material del sexo por un constructo para condicionar, determinar y definir qué es ser una mujer o un hombre. Cuando en los debates públicos se trata de establecer un marco general para que el sexo registral de las personas
no atienda a la realidad material, sino a una manifestación volitiva que no necesariamente es viable, estamos ante un conflicto con la realidad misma. Y hay muchos aspectos que no generan grandes conflictos y otros que ponen en cuestión incluso derechos. En este debate somos muchas quienes nos caímos del caballo, pues cuando vimos plasmado en propuestas legislativas basadas en reconocer el género como una identidad humana. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa una ley cuya exposición de motivos empieza indicando que el género es una identidad humana? ¿Podemos valorar los riesgos que comporta considerar un constructo cultural como identidad humana? ¿Podemos ignorar sus efectos? ¿Conocer y valorar cómo impacta eso de manera concreta en la vida de las mujeres y hombres? Pues esto es obligado para el legislador, debería de ser obligado para el legislador. Lo primero a destacar es que esto se ha venido forjando desde un previo asalto de los discursos identitarios a lo que han sido los espacios de investigación feminista, no solamente en el ámbito académico, y solo hemos despertado cuando hemos visto cómo progresaba hacia la toma de los discursos y políticas generadores de norma social. Es decir, se nos abrieron los ojos cuando vimos que algo que estaba en el exclusivo debate académico tenía vocación de generar norma social. Y no es casual que esto ocurriera coincidiendo con el hecho de que las mujeres comenzábamos a cruzar las puertas del reconocimiento como sujetos políticos y jurídicos de pleno derecho. Es decir, la mayor reacción contra el feminismo se ha hecho en el momento en el que el feminismo adquiría mayor potencial político y se ha hecho además desde dentro. Y estas cuestiones son las que vamos a ver hoy. La redefinición del género como algo identitario se enmarca en la tendencia poshumanista, que busca traspasar los límites biológicos y en esa medida coincide estratégicamente con el neoliberalismo extremo, que pretende dar valor social a los deseos como máxima expresión de una libertad sin límites de tipo ético o sin contrapesos y controles basados en lo que sería el interés colectivo. Porque los deseos y la libertad individual está limitada por esos controles basados en el interés colectivo. En la agenda, la mayoría de los asuntos a los que Amelia Valcárcel ha denominado como agenda sobrevenida, subyace la lucha contra la idea de que el cuerpo y la identidad también son un producto comercializable. ¿Por qué de repente implosiona este debate? Pues ha implosionado porque el feminismo en diferentes países que aprobaron legislaciones en base a teorías del generismo queer ha podido observar las consecuencias prácticas de fijar un constructo cultural como identidad humana. Cuando se legaliza el género como identidad, se pretende que las diferencias construidas sean las que determinen qué es ser mujer u hombre. Transformar un constructo cultural en una categoría identitaria supone el reforzamiento de los estereotipos. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Marcela Lagarde sobre las cuestiones identitarias y las mujeres. Lagarde nos dice que la identidad de las mujeres es el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica. ¿De acuerdo con qué? Con la vida vivida que queda mediatizada por esas características sociales, corporales y subjetivas.
Este aspecto es muy interesante de analizar porque podemos declarar que la identidad no se construye a gusto de cada uno y que para cambiar la identidad se necesita cambiar esos parámetros de conjunto, es decir, las características sociales, las corporales y las subjetivas, incluida la propia vida vivida. La identidad está condicionada y la de las mujeres ha sido construida en torno a simbólicos y realidades jerárquicas de opresión. La de los varones, en contraposición a esto, por simbólicos y realidades jerárquicas de dominación. ¿Cuáles son, por tanto, las consecuencias fraudulentas de la sustitución jurídica del sexo como hecho concreto y verificable por algo subjetivo e imposible de comprobar? Esta es la primera pregunta que deberíamos de hacernos. Vamos a tratar de dar alguna respuesta. El generismo queer trata de imponer la idea de que la realidad material del sexo es cultural y por tanto es elegible, es transformable y es teatralizable. Si la teoría feminista había aceptado que el sexo era lo biológico y el género lo cultural, el generismo queer viene a invertir esa relación al pretender mostrar que el sexo es también un constructo cultural. Así nos lo explica Rosa María Magda. Este es el kit de la cuestión. La denominada ley trans no es una ley sobre transexualidad, aunque usa la transexualidad para introducir un debate que deviene en el transhumanismo, que es de lo que de verdad va la conocida como ley trans. Los borradores presentados, y que hemos venido conociendo a lo largo de estos meses, vienen a sostener que contravenir los mandatos de género cursa con transexualidad y eso te autoriza a ficcionar jurídicamente el sexo que uno tiene, con consecuencias que apenas vamos a poder ir vislumbrando. Empezamos a vislumbrarla en países que han avanzado en este sentido y que, por cierto, están reculando ya de muchos de esos postulados. Quiero hacer un paréntesis para manifestar que, si bien las características biológicas secundarias pueden elegirse en el sentido de transformarse o de teatralizarse, el sexo de las personas no puede teatralizarse. Y respecto de la importancia de los borradores que pretenden despreciar nuestros pronunciamientos, hay que decir que los argumentarios o esos ataques solamente buscan eludir pronunciamientos en un debate que es ya inevitable. Mirad, una de las cuestiones de fondo estriba en cómo impacta el intento de sustituir a través de un uso sinonímico el concepto sexo por el concepto género en todos los documentos. ¿Por qué? Porque eso significa ficcionar qué es el sexo. Eso trastoca las actuaciones públicas encaminadas a eliminar la desigualdad precisamente basada en el sexo. La conocida como ley trans juega de manera absolutamente engañosa y manipula al público en general, ya que la mayoría de la gente cree que va sobre los derechos de las personas transexuales, lo que regula excede el campo propio de esa problemática y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que propone es un ficcionado general del sexo registral que borra la realidad que condiciona la opresión de las mujeres. Digamos que esta es uno de los elementos claves por los que el feminismo ha saltado. El sexo no se asigna al nacer. Ese es el primer concepto que tenemos que desechar en cada uno de sus documentos. Los cuerpos están sexuados y, por tanto, solo se da fe pública de a qué sexo perteneces. Eso es lo que hace un médico tras el parto. Esa asignación
eso que ellos llaman asignación, ese apunte, en realidad, lo único que hace es tomar nota de una forma no caprichosa. Se limita a contar una categoría biológica concreta e indiscutible. Lo que el feminismo cuestiona es que las diferencias sexuales tengan que llevar aparejado la asignación e imposición de comportamientos sociales jerarquizados de dominación y de subordinación. En España, la implosión de la preocupación por estas cuestiones tuvo lugar en el 2017, cuando se inició la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Igualdad LGTBI, cuyo nombre exacto fue, y me importa citarlo, Proposición de Ley contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género y Características Sexuales y de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me importa que sepamos respecto de este texto legislativo? Pues lo que me importa que sepamos respecto de este texto legislativo es que en aquel momento se estaba tramitando además una ley de modificación de la ley de transexualidad que tenemos en este momento, del 2007, y en paralelo una tercera ley sobre igualdad de trato. ¿Qué dice la ley española en materia de transexualidad? España ya tiene una ley que permite rectificar la mención registral del sexo a personas mayores de edad que cumplan con dos requisitos: que exista diagnóstico de disforia o incongruencia de género, que la persona haya sido tratado médicamente durante al menos 2 años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Pueden comprender que el hecho de que en España todas las comunidades autónomas tengan una unidad de transición, las que se conocen como unidades de transición de género, que en realidad han sido espacios reclamados por las personas transexuales para que les hicieran el acompañamiento médico y psicológico. La acreditación de esas dos condiciones se realiza mediante un informe médico o un informe de un psicólogo clínico que ha de certificar profesionalmente dos cosas. Primero, que se reclama estabilidad y se reclama persistencia de la disforia de género para que sea posible la autorización del cambio registral. Y segundo, que no debe de existir, o sea, tiene que haber ausencia de trastorno de personalidad que pudiera influir en la existencia de esa disonancia. Las reformas que se proponen se sustancian básicamente en permitir la rectificación registral de los menores, concepto, habla de los menores trans. Hablaremos de esto porque esto de trans es un concepto paraguas que incorpora no solo a las personas transexuales. Y finalmente, introducir también, cambios que tienen que ver con el hecho de que no sean precisas las certificaciones profesionales, de tal suerte que los apuntes registrales se producirían exclusivamente con la mera manifestación del deseo de una persona de cambiar su sexo registral. Esto os puede parecer a algunas personas que sean, en fin, medidas, digamos que abren puertas inquietantes, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la actual propuesta de la ley LGTB. Se basa en modificar los requisitos para acordar la rectificación registral. ¿Haciendo qué? Eliminando las condiciones que la vinculan con la transexualidad, para que a través de eliminar los requisitos, introducir una nueva condición, que es la autoidentificación del sexo registral, seas o no seas transexual. A pesar de que la literatura oficial utilice el término autoidentificación del género,
quiero remarcar que las reformas legales no afectan al género, ya que no existe ese apunte registral. No existe un apunte registral que se llame género. Se utiliza esa expresión para ocultar que se habla de la rectificación registral del sexo, que pasaría, por tanto, a ser susceptible de ser ficcionado de manera general sin ningún tipo de condición por parte del Estado. Insisto, la expresión autodeterminación del género oculta a la población que en realidad se está hablando de la autodeterminación del sexo registral, de tal suerte que ese apunte ya no daría fe de un hecho material constatable, sino de un deseo al que se reconoce categoría jurídica por encima de la realidad material constatable que certifica ese concepto. La actual ley española permite de manera excepcional, como hemos visto, que las personas transexuales con certificación de disforia o incongruencia puedan realizar ese cambio. Y la propuesta de la actual ley es que cualquiera con la mera manifestación de voluntad pueda modificar un apunte registral que, insisto, da fe de su materialidad corporal, porque el sexo no es un apunte que haga referencia a los comportamientos ni a los sentimientos, sino simplemente a la biología, y no tiene ninguna otra pretensión. Permitirme que pase la siguiente diapositiva. Bien. Creo. Ahí estamos. El cambio de género no preocupa al feminismo. Cada cual debería de sentirse libre de tener los aspectos o los comportamientos sociales que desee. Cuando una sociedad impone vestimentas diferenciadas, lo hace para mostrar socialmente las diferencias sexuales. Es una marca externa que se adecúa a modas o culturas, pero que mantiene las señas externas que, por ejemplo, permiten la discriminación de acceso a determinados espacios. Conocemos cientos de casos en la historia de mujeres que se vieron obligadas, por ejemplo, a utilizar ropa masculina, es decir, a modificar su marca externa para poder acceder a espacios vetados a las mujeres, como por ejemplo el ámbito académico. Pero todas sabemos que modificar la marca externa para poder acceder a espacios vetados a las mujeres, o porque te guste, no las convertía entonces en varones, ni convierte a quien viste de una manera neutra tampoco en varones a todas esas mujeres. Esos casos no son casos de travestismo o de transexualidad, sino de adaptación para la supervivencia. En el caso de las mujeres que se vieron obligadas a lo largo de la historia a cambiar estas marcas externas, ¿no? Estas mujeres no padecían disforia sexual. Lo que producía rechazo no era su cuerpo sexuado, sino que lo que las producía rechazo eran las discriminaciones a que eran sometidas por el hecho de que su sexo fuese el femenino. Pero, bueno, vamos a volver a centrarnos un poco en la cuestión. Todas las leyes autonómicas aprobadas en España en esta materia hacen referencia a los principios de Yakarta. Estamos ante un documento privado, no ratificado por ningún Estado, que intenta blindar como un derecho individual por encima de los derechos fundamentales de las mujeres, la idea de que el constructo cultural del género es una identidad. Este documento es un documento de cabecera de la misoginia queer que dice que esa identidad de género se refiere, y voy a citar, a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, lo cual, y aquí es donde empiezan a chirriar un poco las cosas, podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Insisto, el sexo no se asigna, se anota, se registra, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y abre un gran paréntesis que dice que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, abriendo puertas, siempre que la misma sea libremente escogida. Bueno, y sigue haciendo la definición que tenéis ahí en pantalla. Y yo me pregunto, ¿no hay acaso cada vez más personas
que no siendo transexuales desean tener una vestimenta y comportamientos no sujetos a las rigideces del género? ¿Qué tiene eso que ver con la modificación de las leyes para permitir que el registro civil elimine de facto el sexo como apunte registral por la vía de que ya no da fe pública de un hecho material? ¿Por qué el activismo transgenerista, que nada tiene que ver con la transexualidad, no reclama que se introduzca como apunte registral el género? Piénsenlo un momentito, porque si contestamos a esta pregunta vamos a tener resuelto el enigma. Si reclamasen ampliar los apuntes registrales para que el registro civil, además de tener el indicador sexo, tuviese un indicador que fuese el género de las personas, entonces se vería con total nitidez la trampa profundamente misógina en que está metiéndonos este discurso. ¿Se imaginan un carnet de identidad que pusiese sexo tal, género cual? Pues bien, efectivamente veríamos con nitidez que su discurso se basa en aposentar la idea de que es la adscripción a los estereotipos lo que te hace hombre o mujer, con las consecuencias que esto tiene, por ejemplo, para las niñas que rechazan precisamente adscribirse a los estereotipos de feminidad que ellas saben que las relega socialmente. Según esas teorías, una mujer rebelde en realidad sería una persona trans. Me veo obligada a hacer otro paréntesis porque comenté que hablaríamos antes del concepto trans y me importa que hagamos este pequeño paréntesis. Trans no es un sustantivo, es un prefijo que pretende englobar a todas las personas cuya conducta no se ajusta a aquella socialmente asociada con el sexo al que perteneces. Las personas trans, al contrario de lo que le sucede a las personas transexuales, no tienen por qué identificarse con el binarismo de género, ni necesitan adecuar su aspecto o comportamiento a las expectativas sociales. Este término engloba a personas que se identifican como travestis, cross-dressing, queer, genderqueer, drag queen o los a género, entre otras identidades no normativas. Es un concepto paraguas. Es un concepto paraguas que genera inseguridad jurídica porque ni está conceptualmente aceptado en la literatura jurídica, ni tiene la precisión conceptual que daría la certeza exigible para definir quién es sujeto de un derecho. Y esto sí que es vital para el feminismo y para la sociedad en su conjunto. Necesitamos tener definidos los conceptos jurídicos para saber quiénes son y no son sujetos de un derecho. Los intentos por introducir en leyes orgánicas del concepto de identidad de género o identidad sexual han de verse a la luz de otras modificaciones propuestas por los textos que ya conocemos y que básicamente se apalancan en la modificación de las cláusulas antidiscriminatorias. ¿Qué conlleva esto? Pues la modificación de las cláusulas antidiscriminaciones en los textos que estamos conociendo conllevan la eliminación del sexo como categoría a considerar en las políticas antidiscriminatorias para sustituirlas por los conceptos de identidad de género, expresión de género u otras expresiones vinculadas, todas ellas, desde luego, a la subjetividad. No es una frivolidad este vuelco descriptivo. Estas leyes se centran en gran medida en la redefinición de conceptos y de categorías. Las campañas del feminismo, aquí en España y el internacional, en toda esta materia, están enfocadas a alertar precisamente sobre los intentos de regular por ley el subjetivismo, de regular por ley el esencialismo de género. Y por tanto resulta sorprendente
que organizaciones que inicialmente nacieron para defender los derechos civiles de las personas LGTB estén tolerando el entrismo de estas teorías hasta el punto de elaborar guías y hacer propuestas legislativas que vetan en el Código Civil palabras exclusivas de las mujeres, como puede ser, por ejemplo, menstruación o vagina. Llegando incluso a utilizar conceptos como progenitor que figure como gestante en sustitución del concepto de madre. Esto está en las disposiciones finales de los textos que están circulando y algunos de los que entraron ya en el Congreso de los Diputados. Cabe señalar la persistencia y cabe señalar también la sistematización utilizada para la modificación de las cláusulas constitucionales en materia de no discriminación. En las cláusulas antidiscriminación que se están proponiendo en estas leyes, por un lado, se elimina la referencia a la discriminación por razón de sexo y por otro, se proponen nuevos motivos de discriminación que introducen el concepto de identidad de género y que comienza a ser sustituido en las propuestas gubernamentales por el concepto de expresión de género. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver si soy capaz de poneros el ejemplo que quiero. Aquí le tenemos. Por ejemplo, en la propuesta presentada en el borrador del Ministerio de Igualdad, cuando vas a las disposiciones finales, se propone la modificación de la Ley Orgánica sobre Libertades de los Extranjeros y en ese texto se incluyó como valor a proteger la emotividad, pero no la referencia a la categoría jurídica sexo ni a la prohibición de la discriminación por razón de sexo. Estas son las auténticas cuestiones que deben de preocuparnos, ¿no? Fíjense usted ahí el texto que estaban promoviendo. Bueno, una de las bases esenciales de esta ideología es la resignificación de las cosas y la eliminación de todo lo que podríamos llamar conceptos sexuados. El denominado lenguaje inclusivo, y esto también lo quiero remarcar, nada tiene que ver con el lenguaje no sexista. Porque el lenguaje no sexista demanda un uso del lenguaje que visibilice la existencia de las mujeres, por contraposición al lenguaje androcéntrico, que lo que hacía era que daba al masculino la representación de lo universal. Bueno, pues el lenguaje inclusivo, eso que se denomina lenguaje inclusivo, que me gustaría que quede claro que tenemos que diferenciarlo del lenguaje no sexista, lo que hace es que elimina los matices sexuales a través de la utilización de un genérico neutro que tiene el mismo efecto que el lenguaje androcéntrico. Desaparecen los pronombres de designación del sexo de las personas, y si desaparecen los pronombres del sexo de las personas, estamos ante ingeniería lingüística que invisibiliza a las mujeres, pero que invisibiliza también sus luchas. Cuando colocamos al género como identidad, convertimos el constructo cultural que oprime a las mujeres y le damos un significado vivencial elegible. Reflexionen bien sobre esta cuestión. La exposición de motivos de la ley que próximamente se debate, por ejemplo, en el Parlamento de La Rioja, dice literalmente, vamos a ver, que estoy viendo que no tengo la diapositiva que quería que vieran, pero bueno, yo les voy a contar lo que dice esta ley. Me importa la cita. En la persona imperan las características psicológicas
imperan las características psicológicas que configuran su forma de ser, y se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. En una sola frase, una mentira y la afirmación que necesitan para consolidar el transhumanismo. Y la afirmación que necesitan para consolidar el transhumanismo es precisamente otorgar, vuelvo a citar, soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. Ahí lo dejo porque esto sí que da para una auténtica disquisición de muchas horas. El feminismo, lo importante, es que sepamos que confronta precisamente la idea de que no ajustarse a la feminidad normativa implique transgenerismo. En las sociedades patriarcales, ser mujer te coloca en una posición social adversa, pero rechazar esa circunstancia no implica rechazo de nuestra condición biológica, sino que lo que rechazamos son las condiciones sociales que se nos imponen por ser mujeres. La incomodidad con el sexo no es la incomodidad con el género. Es absurdo pensar que los malestares de género vinculen con la incomodidad con el propio sexo. Es absolutamente absurdo. Por tanto, ciertamente, y como indica la filósofa Laura Lecuona, las más inconformes con el género somos las feministas. Por eso buscamos abolirlo. Otra idea clave sería que tengamos conciencia de que no se puede defender el estereotipo como rasgo identitario. Reforzar los estereotipos de género es reforzar el sexismo. Donde el feminismo ve roles impuestos, el generismo queer ve manifestación espontánea de la personalidad. Introducir en la legislación el género como identidad humana es la estrategia de quienes buscan que el sexo registral de las personas quede definido por los rasgos adscriptivos y legítimos adjudicados por el sistema sexo-género. ¿A través de qué? A través de un proceso de naturalización de los roles sexuados, es decir, justo aquello que el feminismo pretende abolir. Definir la feminidad y todas sus características asociadas, sometimiento, obediencia, determinados roles de cánones estéticos, como una vivencia interna y algo con lo que nacemos, es el punto de encuentro del generismo queer con el pensamiento de la extrema derecha. Y esto es importantísimo que lo sepamos. Proponer que legalmente la mujer es cualquier persona que diga ser mujer, no en base a una realidad biológica, sino a estereotipos sexistas, cuando se hace eso, se está codificando que ser mujer es adherirse a patrones de feminidad. Y por tanto, todas aquellas que no nos adherimos a patrones de feminidad normativa, dejaríamos de ser consideradas mujeres. Estas cosas te las dicen, en las redes sociales. Bien, por tanto, la cuestión es que nos encontramos ante un patriarcado dispuesto a la aceptación del género como identidad a proteger y no como sistema a abolir. Por eso han tenido tanto éxito, porque es el patriarcado a quien le interesa proteger el género y proteger el concepto de identidad, pero no abolir precisamente el constructo cultural que es opresivo para las mujeres. No tengo tiempo de hablar de las fases que la profesora Tasia Aránguez ha definido sobre estas leyes. Les recomiendo que lo visiten ustedes
en la página web de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Muy rápidamente, y para terminar, decir que existen muchísimas consecuencias, es decir, que las derivadas, eso que llamamos las consecuencias prácticas, son muchas y están ahí. Y a la hora de legislar hemos de analizar los problemas derivados de las normas. Y de esta, en concreto, pues lo estamos haciendo pues, de los borradores que nos llegan y, por supuesto, de las leyes autonómicas, que, en fin, se están sirviendo en lo inmediato del sistema educativo para introducir en los centros discursos acientíficos cuyas consecuencias ya estamos comprobando en otros países. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos comprobando en otros países? Pues vamos a poner un ejemplo muy claro. Los discursos de las charlas que vienen impartiéndose, por ejemplo, en Cataluña, Andalucía, Aragón, País Vasco, Madrid, en materia de género, ofrecen a los adolescentes explicaciones sobre sus disconformidades con los modelos que se les imponen, que nosotras pensamos que son imprudentes, que son precipitadas y que comprometen su normal desarrollo. Este es uno de los problemas principales que tenemos. Diga lo que diga el transgenerismo, identificarse como de un sexo opuesto al que tienes no es una cosa típica. Las razones psicológicas de la disforia no pueden explicarse simplemente a través de un autodiagnóstico basado en un sentimiento que yo tengo. La auténtica disforia de género es un proceso difícil y las personas transexuales saben que además es un proceso doloroso. En países donde se han aprobado legislaciones que permiten la autoidentificación del sexo y que están fomentando en las escuelas estos contenidos educativos basados en la teoría del generismo queer, el aumento de niñas y de niños que han reclamado ser sometidos a tratamiento de bloqueadores de la pubertad y posterior hormonación se ha multiplicado un 4.400%, nada más y nada menos. Y este aumento tan explosivo es resultado de las influencias externas promovidas, este es un aviso de que tengo que ir terminando, pero me vais a conceder cinco minutos más. Os decía que este aumento tan salvaje es consecuencia de estas influencias externas promovidas desde la popularización de lo queer, que considera que el sexo biológico es algo cultural y elegible. Por tanto, eso lo que hace es que adentra y hace que los menores digieran una teoría que les dirige a pensar que cuando están incómodos en sus roles de género, no se trata de que los combatan, como propone el feminismo, sino que avancen hacia la ficción de que es posible que elijan su propio sexo. Esto no tengan duda de que va a generar muchos conflictos. No resulta sorprendente que en el primer estudio exploratorio de informes parentales realizado por la doctora Lisa Littman de la Universidad de Brown, las mujeres natales, las niñas, representasen el 82% de los casos. Todo el mundo tiene... Fíjense que estamos hablando todo el tiempo de las mujeres transexuales, pero en realidad lo que está ocurriendo es todo lo contrario y no se nos está informando sobre esto. Es decir, el 82% de los casos en las clínicas que analizó esta doctora eran mujeres natales las que estaban transicionando. Este dato es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la mayoría no eran mujeres natales adultas, sino mujeres natales adolescentes, con disconformidad con los papeles impuestos socialmente para ellas y a las que se les está redefiniendo su rebeldía, por decirlo de alguna manera, como un problema médico y no como un problema político. Por tanto, tengamos cuidado con estas cosas. Hacer referencia, esto también es importante, a que esto está ocurriendo en prácticamente todos los países que avanzaron en este tipo de leyes. Y veamos alguna otra consecuencia, ¿no? A mí una de las que más me ha llamado la atención, sin lugar a dudas,
tiene que ver con la negativa que en su día hizo la ciudad canadiense de Regina de rechazar unirse al Día de la Tolerancia Cero para la mutilación genital masculina sobre la base de que no podían estar a favor ni en contra de la mutilación genital porque, en fin, esto, digamos, no validaba la identidad de las personas transfemeninas, porque evidentemente a una persona transfemenina no se la puede mutilar genitalmente en el sentido en el que se habla de la mutilación genital femenina. Otra de las consecuencias tiene que ver con la participación. Tienen ustedes en pantalla a Emilia de Caudín, que es una persona transfemenina de Nueva York, es la primera transgénera del Comité Demócrata del Estado de Nueva York y está aquí porque ha conseguido que se cambiaran los criterios que durante 100 años el Partido Demócrata venía utilizando para elegir a los representantes del distrito. Hasta ahora se basaba en elegir un hombre y una mujer para servir en este órgano rector del Partido Demócrata. Quiero decir que Eleanor Roosevelt y la Liga para el Voto de las Mujeres presionaron en su día, hace 100 años, para obtener puestos para las mujeres en las oficinas del partido y que esto ha cambiado de manera radical como consecuencia de aceptar la propuesta que hizo la persona que tienen en pantalla de que la representación fuese paritaria no en función del sexo sino en función del género. Y como él era transgénero, pues pasó a ocupar el puesto de una mujer. Curiosamente, en las últimas elecciones, el Estado de Nueva York no tuvo ningún representante del sexo femenino. Ahí lo dejo. Por ir terminando, bueno, decir que esta circunstancia se ha producido también en las listas electorales en varias ocasiones, es decir, en México. No voy a darles detalle porque además les recomiendo que de verdad que visiten la página web de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y que sigan la campaña que en estos momentos tiene o ha emprendido en las redes sociales para explicar qué está pasando en el mundo del deporte, ¿de acuerdo? Donde, en fin, las circunstancias nos llevan a poner de manifiesto que las ventajas competitivas que tienen los varones no les permiten estar en una posición de juego limpio en el deporte femenino, en las categorías deportivas femeninas. Nosotras nos hemos incorporado al deporte de competición hace apenas décadas. Tenemos una auténtica batalla abierta para que las mujeres deportistas tengan un reconocimiento similar al de los varones deportistas, en términos profesionalmente hablando. Y en términos de premios, por supuesto, de visibilidad, de premios, de profesionalización, etc. Bien, por supuesto, todas las personas tienen derecho a hacer deporte. Todas las personas incluso tienen derecho a competir, pero tendrán que hacerlo en el marco de sus categorías. Y la categoría deportiva femenina se articula sobre el hecho de las capacidades similares que tienen el cuerpo de las mujeres, igual que las categorías por edad se ajustan a las condiciones que tienen horquillas diferentes de edad de las personas. Por tanto, tanto la categoría de edad como la categoría de sexo en el ámbito deportivo deben de ser respetadas porque de no hacerlo se estarían introduciendo elementos que dan ventaja competitiva a personas que no cumplen con los requisitos para estar en esas propias categorías. Este debate es muy interesante, lo tienen ustedes también al detalle y con muchos datos en la página web. Voy a terminar. He dicho a lo largo de mi intervención que efectivamente este no es un tema sobre la transexualidad, que este debate no es un debate sobre la transexualidad. Y precisamente porque este no es un debate sobre la transexualidad, voy a terminar con la frase de una feminista que fue linchada por decir lo que yo voy a leer ahora mismo y que ella dijo. Estoy hablando de Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie fue linchada por el transgenerismo
por el movimiento transgenerista por decir que diversidad no significa división. Ella manifestó, y voy a citarlo de corrido, que podemos estar en contra de la violencia que sufren las mujeres transexuales mientras somos conscientes de las diferencias. Porque deberíamos de ser capaces de ver las diferencias mientras nos apoyamos. Porque no tenemos que insistir en nombre de la complicidad que todo es lo mismo. Porque el riesgo que corremos es el de reducir el género a algo único y esencialista. Bien, este es mi final, porque esta es la cuestión. Porque la Alianza contra el Borrado de las Mujeres quiere llamar a la sociedad en su conjunto y a los partidos políticos en particular a reflexionar sobre las consecuencias del reconocimiento jurídico del concepto identidad de género y enfrentarnos a los intentos de utilización del ámbito educativo para introducir contenidos curriculares a científicos, pseudocientíficos o directamente negacionistas de aquello que se puede percibir de manera clara y precisa, que es la existencia del sexo. Evitar la entrada de estos discursos en los centros educativos es esencial. Y evitar que las niñas que durante la adolescencia muestran incomodidad con los papeles que se les imponen como mujeres, impedir que sean derivadas a hormonaciones tempranas o cirugías irreversibles es una obligación del feminismo y de la sociedad en su conjunto. Cualquier propuesta legislativa que refuerce los estereotipos de género atenta contra la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La pretensión del reconocimiento jurídico de una autodeterminación del sexo no puede derivar en la libre autodeterminación del sexo, o en su borrado registral o estadístico, que ha de estar separado entre mujeres y hombres, si queremos seguir siendo capaces de analizar la situación de las mujeres en la sociedad. El tema de la estadística es un asunto clave. Las mujeres necesitamos que las leyes tengan en cuenta la categoría jurídica del sexo, en lo que concierne a la violencia machista, el deporte, la salud, porque la negación de la realidad indudable del sexo biológico está llevando a la impostura de utilizar eufemismos y expresiones como cuerpos feminizados. Las mujeres no somos cuerpos feminizados, somos mujeres. Y habrá algunas que tengan comportamientos más o menos femeninos, pero son mujeres. Es preciso dar a conocer a la sociedad quiénes apoyan estas políticas y cómo se financian. Y corresponde al Gobierno hacer efectivas las demandas del feminismo español, que rechaza el reconocimiento jurídico de la autoidentificación y que se declara también contrario a la regulación de la prostitución como ocupación laboral y a la práctica del alquiler de vientres con fines reproductivos, porque estos son los 3 puntos de la agenda sobrevenida que nos abren nuevos retos. Están conectados, además, y podemos eludir nuestra tarea de hacer pedagogía feminista. ¿Podemos eludirla? El activismo nos reclama. Y hoy es un buen ejemplo de las cosas que podemos hacer. Divulguemos, analicemos con detalle. Tengamos en nuestras asociaciones encuentros donde podamos ver cómo afecta esto a la estadística, a la salud, a los espacios seguros para las mujeres, a las políticas públicas de igualdad entre los sexos. Desmenucémoslo. Les recomiendo de nuevo que sigan la página de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí y estoy absolutamente segura de que lo que viene ahora es lo mejor. Gracias a las compañeras que van a intervenir. Un saludo a todas. Gracias por este espacio.
Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí hoy con vosotras. Me hubiese gustado mucho más estar allí. Comezan as historias con nomes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron Da morte do intelecto, insectos que os picaron. de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. E nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma. nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadora, nos conquistadoras, brillantes activistas, la vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de fuerza, en nosas matriarcas do país dun tal real. Comezan as historias con nomes encumados, Remata sempre todas con mulleres que os salvaron. da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. E nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma. nos cousa por cousa sen podernos despistar. Ben, seguimos nestas xornadas despois de ver a ponencia magnífica de Ángeles Álvarez cunha segunda ponencia que nos vai falar das distintas doutrinas internacionais que hai sobre este tema. Ben, ser muller non é unha performance, senón unha posición subordinada dentro dun sistema xerárquico de poder. Esta definición de Ana de Miguel deixa ben claro que ser muller non é algo que se poida escoller ca intención de ter unha vida máis fácil, aínda que eso é o que parece á vista das leis identitarias que se pretenden aprobar en España. Distintos países teñen xa aprobadas leis neste sentido, con distintas traxectorias e consecuencias.
Dos aspectos legais da lei que se pretende aprobar en España e das diferentes doutrinas internacionais vai nos falar a segunda ponente, María Paz Filgueira, que é magistrada titular do Xulgado de Violencia sobre a Muller de Vigo. É unha grande colaboradora ca nosa asociación. Paz, cando queiras. Bueno, me permiten sacar a mascarilla agora, porque é bastante complicado realizar. Bueno, en primeiro lugar, se me poñen antes a Ángeles Álvarez, claro, o nivel comprenderá que non son experta en teoría del queer, en xerarismo, ela sí. É dicir, estas trampas que se me fa, non? Entón, ten en conta que se vou ter menos tempo, que non pasa nada, vou realizar unha exposición máis esquemática posible. E... Máis alto. Máis alto, que non sei se está aberto, espera un momento. Sí, ahora sí, disculpen. E, bueno, agradecer que me conviden constantemente, debe ser que confían unha e dúas ou non encontran a ninguén, que pode ser, ou confían enormemente na miña cualificación. Mire, a teoría queer, o xerarismo, a definiu espléndidamente Ángeles Álvarez, que ademais é unha señora, unha profesional que leva, unha estudiosa intensa acerca destes temas, especialmente cualificada en materias de feminismo, e que ademais está aí e estuvo aí, é representante legal, bueno, ahora non está no Congreso, foi representante do Congreso e saben moi ben o meollo de todo o que sucede, moito mellor do que podo saber eu, que nunca estuve dentro. Mire, estamos nun momento histórico, non sei moi ben, pero bueno, é só un pequeno guión, un momento histórico en que ratificamos no 2014 o Convenio de Estambul, todos o sabemos, o Convenio de Estambul está referido á discriminación por sexo, non nos olvidemos, é unha categoría xurídica, é un ente xurídico, unha fonte de dereitos, un efeito de obrigas para todos os Estados membros, e España o ratifica, foi asinado en Estambul no 2011, maio de 2011, e ratificado 1 de agosto, entra en vigor en España no 2014. É dicir, estamos como Estado membro do Consello de Europa, e especificamente lea un articulado, non é nin extensísimo, nin para nada difícil de ler, e evidentemente a referencia que se realiza como suxeito de dereito suxeito político establecido é basada no sexo. É dicir, mujeres, niñas, mujeres, niñas, mujeres, niñas. Da igual o articulado, da igual o artigo, mujeres, niñas, nos vincula, vale? Non falemos da lei de protección integral dun/2004, evidentemente, que está vinculada estrictamente ahora co Pacto de Estado, que tamén nos diferenciamos estrictamente solo con sexo. É dicir, estamos nun contexto nacional e internacional, supranacional, ratificado por este país, no que se considera e se establece e está en vigor, e así debe ser, que en realidad o sexo é unha categoría xurídica e unha categoría diferenciada de calquer outro concepto. Nin mellor, nin peor, nin, por suposto, con menos garantías que os restantes. Sería unha cuestión que, para min, pois, fíxense, estadísticas da ONU, por poñer exemplos, a escala mundial, 35% das mulleres experimentan violencia dentro do fogar, que non sei por que se me cortou aí. 35 millóns de mulleres experimentan violencia no fogar por solo motivo de ser muller, de acordo? Muller. É que non sei se me está escoitando, sí, non? No 2019, unha de cada 5 mulleres de 20 a 24 anos sufría violencia, só por feito de ser muller. Son estadísticas da ONU. Se calcula que 200 millóns de mulleres e nenas de 15 a 49 anos sufrieron algún tipo de violencia por este motivo. E non sei por que se me cortou, e non sei por que se me está cortando, non sei por que. Pero bueno, vamos a seguir. Actualmente, na Europa que teñemos establecido actualmente, con 28 Estados membros, solo 7 países europeos en este momento teñen unha regulación como a que se quere aprobar. Unha regulación que implica a posibilidad de cambiar a situación rexistral, incluído o sexo, e o nome, consecuentemente, solo a través dunha simple manifestación, con uns ou con outros requisitos, pero cunha simple manifestación, que son, entre outros, Bélxica, Holanda, Portugal, Dinamarca.
as características son algo dispares e, sobre todo, as garantías son dispares á lei ou proxecto que se está debatindo, que se está presentando no Congreso aquí en España, e tamén ter en conta un factor, é dicir, o proxecto que se saca, como todos os proxectos, isto non é unha diferencia, que se saca do Congreso de Ministros, a súa aprobación non ten nada que ver co borrador que inicialmente se introduce. Ten moitísimos cambios, moitísimos cambios. Non só se va a debatir no Congreso, sino que anteriormente se levou consigo un proceso de debate altamente intenso. É que está cortado, non sei por qué sale de forma distinta. Isto foi non probar, non pasa nada, cousa de memoria. Mire, sabemos que a transexualidade, como tal, foi considerada por a OMS un trastorno de personalidade e que só hasta fai poucos anos se logrou realmente descatalogada do famoso clasificación DSM que se establece a nivel internacional. Como foi o seu día tamén a homosexualidade, tamén estuvo clasificada e se eliminou estritamente. É dicir, si é verdade que eu considero que é unha posición altamente acertada, explico por qué. Non se pode, e as persoas que sufren procesos de disforia grave especialmente, establecen que non se debe patologizar a situación, que é algo que se debe amparar, porque é un dereito da personalidade, do desenvolvemento da personalidade e da integridade das persoas que se debe absolutamente respetar sempre en todo momento. É dicir, que eu creo que é un acierto a eliminar ese trastorno dentro da clasificación da OMS realmente foi acertado. Posteriormente, o Consello de Europa non sei por qué. Bueno, venga. Despois o Consello de Europa no 2015, que tamén somos parte, porque o Convenio de Estambul é precisamente no seno do Consello de Europa, somos parte como Estado membro do Consello de Europa, estableceu a partir de 2015 que todos os países membros debían realizar unha regulación aceitada e adecuada ao momento histórico para poder introducir o que se chama o tercer xénero e poder ser identificado nos documentos de identidade como tal, pero sin definir o que isto implica. Co cal, o que fai o Consello de Europa é establecer uns parámetros respetables, pero será cada país o que intente definir realmente o que se debe considerar por ese tercer xénero e con que requisitos e con que efectos xurídicos posteriores. O cal é un abanico amplísimo. A regulación que consta en Dinamarca actualmente difiere elevadísimamente da de Holanda. A que expón Portugal difiere inmensamente da diversidade nos seus requisitos. O único que teñen en común os 7 países que nomeei anteriormente, da Europa dos 28, o único que teñen en común é que eliminan os tratamentos médicos e quirúrxicos, eliminan a necesidade de poder acreditar médicamente ou a través de cualquier informe sociolóxico, psicolóxico, que estás afecto de algunha disforia de xénero, como podía ser o caso, como é o caso de España, e din que só únicamente por a simple manifestación para que sea cambiada na túa identidade, tanto o nome como o sexo. Pero con moitas características diferentes. Por exemplo, en Dinamarca se di que ten que ser como máximo en 6 meses. Tens que realizalo. Aquí en España, bueno, hasta onde eu sei, se establecen 3 meses desa necesidade. Solo en 3 meses, que me parece, para min, un lazo de tempo vamos, cortísimo, tomar unha decisión dese calibre e que teñas que reproducila e reiterala en só 3 meses, parece moi pouco. Holanda é un país cuidado. Mire, a vez me estou soltando un pouquiño a introducción, antes de entrar ao factor xurídico. Mire, hai dúas posicións a nivel internacional, bueno, as máis, o dereito continental que se chama que o noso dereito xa anglosaxón. Temos que decir dúas premisas importantes con respecto a iso que como xurista teño que aportar necesariamente. Os países anglosaxóns como son Nova Zelanda, Australia, bueno, digamos os pioneros, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, son países onde prima o principio individualista, ao contrario do dereito continental, no que non prima ese principio inspirador, me explico. Eles prima, non sei se recorda unha película de Ken Loach, bueno, é que é xente moi xoven, pero que Lady Bird, non sei se xa viron alguén, que está amparada nun feito real, que Loach, este cineasta que se preocupa moito desta situación en Reino Unido,
E que Lady Rediver é unha señora que é un caso real que está tutelada pola administración pública e cada vez que ten un fillo, yo quita. A administración pública invade que isto que para nós aquí é máis normal que controla os servicios sociais as persoas a todos os niveis. Sin embargo, para un país anglosasón, para eles é tremendamente invasivo. Consideran que o Estado debe ter a mínima intromisión de todo tipo, mínima, na individualismo da persoa. Por exemplo, cando vemos as películas americanas, que son principio individualista por antonomasia, es que es un testigo protegido, non se explica, basado en un hecho real, testigo protegido, cambian de nombre, cambian de non sei cuánto, isto en España é imposible que suceda, como non pode suceder en Francia, nin en Alemania, porque nós aquí estamos obligados a identificarnos, ali non é obligatorio DNI, por exemplo, como tampouco en Reino Unido, é un principio individualista, ninguén pode ser obligado a identificarse. Outra cousa que tens un pasaporte para ir dun país a outro, é outra cousa. Por iso é tan común nas películas americanas este señor que de repente había matado a súa mujer, apareció en outro estado con outro nome, Pepe García, se puso, ¿no? Que ven nas películas que nos parece algo increíble. Bueno, pues está basado no principio individualista que sería imposible de implantar no noso país, por exemplo, como sería imposible en Francia ou en Italia, porque os parámetros que inspiran o ordenamento non son principios individualistas. Quero marcar estrictamente. E estas teorías generistas nacen nos países anglosasóns. Por qué? Isto non é algo novo, xa falamos anos 70. Por que nacen aí? Porque eles se basen nese individualismo. Eu, frente ao Estado, decido como me identifico xurídicamente. E o Estado non pode involucrarse no que eu decido. Ao contrario da nosa tradición, que sí, estamos obligados a identificarnos. Ou un policía non pode parar para pedir o DNI. Claro que sí. Ali non. Por iso hai estas normas, estas situacións que parecen moi peliculares, porque realmente é así. Bueno, anteriormente, que non se veía ben, había unha serie de estadísticas a nivel internacional que, bueno, da igual a posición que teñas, temos que matan a moitas mulleres por ser mulleres, que a mutilación xenital femenina afecta a moitas mulleres, que 18 millóns de nenas nos últimos 5 anos foron obligadas ao matrimonio antes de 18 anos por motivos das súas, e falamos sempre de sexo, sí? O temos claro, non? Bien. Hai algo fundamental tamén na normativa. Eu que máis critico a esta proposición é a falta de sosegamiento, de sosiego e de paranza na súa tramitación e na súa contextualización. É dicir, a meteron así. Vale, é dicir, pero isto non é unha tontería, Isto é un debate moi serio que debe ser sosegado tanto para mulleres como para homes. Bueno, os homes non perden, é curioso, non? Fijamos, que os homes non perden con esta normativa, perdemos as mulleres. Da igual a orientación sexual, o sexo, da igual. Perdemos as mulleres, Todo o que non estorbe aos homes, encendan as luces, porque igual non é tan feminista. Cuidadiño, eu aí sempre son, se me critica moito porque cando digo estas cousas, pero é verdad, porque o dos permisos parentales igualitarios, ven que os homes se manifesten polas calles, contra, non. Entón, que non che estorba tanto, tan feminista non debe ser. Pénseno, é unha crítica constructiva que reizo que lanzo, pénseno. Vendo, os homes contra a prostitución, ven homes... Bueno, os iguais paritarios están moi ben se se realizan estrictamente dunha forma estricta que beneficia a muller, pero mentre eso non sucede realmente, eles non protestan porque eles están beneficiando, co cal encendan as lámparas, pois a muller non é tan feminista como nos creemos, mentre non estorbe, e a lei trans ven aos homes que estén tan preocupados, ven colectivos de homes dicindo, pero como que vou ser trans, como que vai vir un home aquí ao meu gimnasio e sendo unha muller, me vai importar, pois non sei, non? Sin frivolizar no tema, que isto é un tema moi serio. Da igual a estadística internacional que vexamos, ser muller, biolóxicamente, como sexo identificativo a hora de nacer e que se realiza a través, da igual que sea un médico, que sea un funcionario público, da igual que sea unha matrona, realmente é un feito, non é unha pseudociencia. Que recordo un artigo que estaba moi ben, un artigo dunha persoa moi coñecida, que era ser mujer como quen tiene unha finca. Non sei se algunha vez leron ese artigo. Pois non considero que sea como ter unha finca. Non sei se... Non, eu considero que non é unha pseudociencia. É algo científico, non é como quen ten unha finca. Porque se logo esa finca, se me puderan elixir, eu non a compraría. Se me desen elixir antes de nacer, sinceramente, non sería muller. Me parece moito máis cómodo ser home. Solo biolóxicamente,
é inmensamente máis ventaxoso. Se non digamos o restante, non? Bueno, e se eres home e eres rico e tal, bueno, se eres lo más de lo más. Se tienes poder, eso sé, vamos, non sei como decir, non? Non digo un plan jocoso, é verdad, pero non puden elexilo. Puden, non puden, non puden. Non, porque sería home, non sei, porque sería home, que só biolóxicamente é moito máis ventaxoso, absolutamente, Se muller algo terrible para min. Ben, a lei trans, cuidado, a lei trans se puso como término transexual, pero magníficamente e moi astutamente cambiou, dixeron, non, transxénero, porque xa no 2007 a lei que está en vigor. Nos que non é que non teñamos ninguna regulación, é que sí está a regulación no 2007, e se refiere ao trans, con requisitos, con garantías, non? Porque o Estado sempre requiere unha garantía, para min, exactamente. E como son legalista e xurista, teño un punto de vista máis cuadriculado, non? En ese sentido. Pero a idea igual que sea xurista, son muller, e dixi que eu esta finca non a quería comprar. Teño clarísimo. Non sei cantas veces podo dicilo. Oxalá existe unha reencarnación e por reencarnarme nun home. Porque firmaría ahora. Bueno, un home ben, É dicir, bueno, un home, non sei, ben, me parecería máis cómodo, incluso biolóxicamente máis cómodo. Cambiaron astutamente e moi eficazmente por leis transexual e leis transxénero, que transxénero é. Porque claro, o que se regula hasta ahora, e que tuve unha oportunidade de visualizar no xulgado, porque está afecto ao registro civil, que é unha cuestión tamén que me gustaría introducir, porque a veces sempre me decían as compañeras, mira o que pasa nas comunidades autónomas, están aprobando do trans, porque esas regulacións xa existían. Incluso en Galicia, no ensino, existen unhas doctrinas moi específicas transxénero, que teño fillos pequenos e, cuidado con adoctrinar, que me dá bastante medo, como me salan manipulables, cuidado, ou sin manipular, non sei. Vale, porque son puntos sociolóxicos tamén ao que debemos abordar. E digo, mira, dixelle, mentras non afecte ao registro civil, sempre contestaba o mismo. Para min, só hai unha verdade xurídica que é a registral. E todo o mundo me decía, ai, Bárbara, eso é un argumento moi bo. Pero ahora, con isto, cuidado, é que a verdade registral, que é a historia identitaria dunha persoa, a todos os niveles con efectos, sí pode ser modificada. E iso sí afecta á sociedade como tal. Entón, a leis transxénero que cambiaron moi ben a terminoloxía é a imposición de ficción xurídica de autodeterminación que borra a realidade constatable. E a realidade constatable é diferenciar xénero como concepto variable, que os puso magníficamente, moito mellor que a min, Ángeles Álvarez, como concepto variable no espazo e no tempo, e o sexo como un concepto estable xurídicamente determinado basado en bioloxía. Non é unha pseudociencia, vale? Xa nos gustaría, pero non. Non é, porque non o é. Non o foi, non o vai a ser nunca. Hai moitos anos, e me estou tragando as palabras, sempre decían cando falaba sobre a violencia, que si ese é o meu forte, non é este, o meu forte é a violencia, claro, e arraso dicindo cousas, non? Ese é todas as estadísticas de memoria. E dicía sempre, a igualdade vendrá cando no registro non sei importante ser home ou muller. É verdad, porque se fóramos iguais, que non sería necesario esa mención. Como se non houbera problemas de refugiados, de guerras, non sería necesario que se impuxera unha nacionalidade, que cuidado a nacionalidade tamén é algo identitario da persona, por iso figura. Vale, eu me sinto moi austriaca cando vou aos cursos de suíces fora, porque me encantaría ser austriaca, eu digo, es que as austriacas alemáns van por encima. E eu estou sempre aguantando o típico checo que me está botando os cejos porque la española caliente mola mogollón. E eu, no, quero ser austriaca. Pero digo, non son austriaca, porque no cupo dos cursos me poñen como española. E a italiana lle poñen como italiana e a portuguesa lle poñen como portuguesa. E no resto de Europa somos inferiores. Bueno, isto sumalle que son española, que son muller, non sei conta, bueno, este é un campo xa, digo, es que son moi respetuosos, pero anecdóticamente digo que eu cando for para fora, digo, me encantaría ser austriaca. Mira, austriaca, porque me sentiría, non sei, como moi, ou danesa tamén ten un punto moi exótico. Non, é que non é que poñer un punto jocoso, é que realmente a nacionalidade é algo identitario, E incluso na normativa esta, no que se saleu do Consello de Ministros, establece a posibilidade, que me parece un tempo moi corto, 3 meses me parece moi corto, e di que se pode volver para atrás, unha sola vez, menos mal, un límite, en 6 meses, desde a anterior declaración, pon límites temporais, me parece incluso, pero de novo, sin requisitos tampouco.
pois a nacionalidade, que tamén é algo identitario, e me podo ir para Estados Unidos e despois arrepentirme de ser americana, se quero ver a España e ser española, tamén teño que ter requisitos. Salvando as diferencias, porque a identidade dunha nacionalidade, estou poñendo un exemplo que non é estatisticamente paralelo, salvando as diferencias, porque claro, o que establece o Tribunal de Estrasburgo con respecto a identidades do sexo, do xénero, que é unha das bisagras que temos, sin especificar o que é o tercer xénero, nin definir en ningún momento, porque son algo que está orfo de definición a todos os niveles, di que, claro, isto afecta realmente a intimidade, o dereito á personalidade e o dereito ao desarrollo con dignidade da personalidade, o cal estou absolutamente de acordo. Estou absolutamente de acordo. Pero fíxese, se eliminamos o sexo, tamén eliminamos a orientación sexual. Por iso me sorprende que o colectivo, que integra moitísimos, se teñen a oportunidade de ler a páxina da Amnistía Internacional onde fala deste tema e fai as diferencias entre todos os colectivos que podemos ver, eu me perdo un pouquiño, igual me estou quedando moi atrás, por iso me gusta vir a isto e ver, porque claro, xa chega un momento que sinto como un desfase na situación. Fala de transxénero, fala de transexual, fala de gay, fala de homosexual, fala de lesbiana, fala de intersexualidade, que, bueno, é un concepto xa totalmente diferente, non ten nada que ver, a intersexualidade é unha cuestión biolóxica e científica, fai unha tal ampliación de definicións que se os metemos todos xa non sabemos onde está, porque actualmente a disforia existe, Cuidado, eu nunca escoitei o relato, o cal me parece algo increíble. Como unha persona pode padecer disforia, existe. Pero a nova lei non ten en conta a disforia. Da igual, non tens que ter... Non depende da orientación sexual, non depende do sexo, non depende se tiñas disforia ou non. Depende dun sentir que non sabemos como se vai regular nin por qué. Tampouco entendo por que o colectivo se sinte danificado ou discriminado porque se diga que o sentir non debe ser estrictamente regulado ou non regulado de calquera forma, non? Non o comprendo. Cando o colectivo feminista, xa dos anos 60, foi o primer colectivo que amparou aos colectivos LGBTI para que non fosen discriminados. Porque sufrían moitas das cousas, sufríamos as mulleres. Agresión sexual, discriminación no emprego, todo tipo de diferencias, e nós fomos o primer colectivo, o feminismo colectivo histórico, que chaman radical, cis radical, non sei, uns términos que... eu como estou tan acostumada a que me ataquen sempre. Sí, porque hai 10 anos empecé a falar de violencia de xénero cando ninguén falaba, de violencia contra a muller cando ninguén falaba. Entón, a mí se me atacaba por todos os lados. Entón, agora xa... Chega un momento que a libertad de expresión é máis importante. Pero esta autodeterminación que establece a lei, que está reconocida en 7 estados na Unión Europea, tamén debe ter límites, que eu que non vexo na normativa, que pretensión de recoñecer xurídicamente a autodeterminación non debe borrar o sexo como categoría xurídica. Se vemos os términos de todo ese texto, non hai unha nomenclatura muller, home, ou non a vin, fala de corpos, como é, corpos sextantes, pois é unha cousa moi peculiar. Se eu quero autodeterminarme como home, pero son sexo, muller, e son sextante, e se indica, a mí non me tens que privar da posibilidade de sextar, a pesar de que, por exemplo, me sinto home, non sei en que consiste eso, porque en realidad, se quero sextar, non está tan disconforme co meu corpo sextante. Sigo insistindo, isto é un tema que hai que realizar cun debate extenso, sosegado, ten en conta todos os puntos de vista, incluídos médicos, incluídos sociolóxicos, incluído todo, porque a xente xoven lleva un reto para min e o estamos visualizando. Hai unha crieba de nivel económico e de ruptura do sistema capitalista moi grande. O que é parella heterosexual, home-mujer, bienes e ganancias, eso xa non existe. Non vayan aos xulgados, eu liquidei gananciales e agora ninguén está casado. Ninguén está casado e ninguén está casado, nin gananciais, porque non interesa. A natalidade se está hundindo a niveis, solo un país, Francia, ten moitas axudas á maternidade, da Europa 28 mantuvo estrictamente os últimos 10 anos o mesmo nivel de natalidade, o cal é asombroso, tamén moitas axudas económicas, moitas axudas económicas, a máis intentaron o da custodia compartida obligatoria, borrárona porque tiña un impacto de xénero gravísimo, eliminárona. Nos restantes, hai unha crise social, un sociólogo explicaría moito mellor que min. Entón, iso nos pode facer, nos non, porque temos unha configuración moi estricta,
Pero a xente sobe que ve detrás, os nenos pequenos da hora, van a crecer nunha sociedade en que os roles establecidos nun contrato social non é que os roles vayan unidos ao sexo, porque non é verdad. Vale? Como as identidades de nacionalismos non van unidos exactamente a identidade nacional é algo colectivo, o xénero sempre é algo colectivo, eu me identifico con algo, eu me identifico como galega porque estou nun colectivo de galegos. Vale, se estuera aillada nunha isla de se estuera ninguén, non podo identificar como nada, porque non teño un colectivo que me identifique. Bueno, creo que é algo moi básico. Sin embargo, o que se pretende é que o coñecemento xurídico, a autodeterminación, non debe borrar nunca o sexo como categoría xurídica. É dicir, o sexo é unha categoría xurídica moito. Donde o feminismo ve roles impostos de xénero, a teoría queer ve cousas identitarias. Pero a teoría queer nace nun país anglosajón e nuns niveles económicos moi elevados, vale? Ainda que as estadísticas a nivel internacional din que pode afectar por igual a disforia, que é outro concepto. É que tan cajón desastre que a mí me resulta moi difícil de abordar. Non de comprender, porque a disforia existe. A disforia existe, nunca escoitei o relato, pero existe. A transexualidade sempre existeu. A orientación sexual, bueno, que é algo que xa temos que ter superado. É dicir, xa que preguntarle a unha persoa de orientación sexual me parece algo incluso anacrónico. Unha, porque me interesa lo máis mínimo, eu xa non estou interesada nin mujeres nin hombres, non me interesa nada. Cando tes traballo e fillos, dis, non me interesa a mí, olvídate. É dicir, as prioridades das persoas están en función tamén do momento en que estás. A mí me interesa a mí, pois nada, a mí non me interesa nada de nada. A mí nada, ni mujeres ni hombres. A orientación sexual é algo que debemos evitar xa ni nomenclara, porque debe ser algo irrelevante, algo absolutamente irrelevante, se as hombres, se as mulleres, me parece algo absolutamente irrelevante. A orientación sexual, non o sexo, é distinto. Se eliminas a orientación sexual, tamén eliminas o sexo, e se eliminas o sexo, eliminas a orientación sexual, porque xa non é importante. Os colectivos lesbianas, estes que están incluídos, non entendo como non, bueno, non todos están de acordo, non comprendo como non fa máis fincapé en isto, porque son, se o sexo non é importante, entón a orientación sexual a atracción, en que se basea? É algo, é que é todo tan metafísico, tan filosófico, que podes ler miles de artículos, que levo lendo artículos, e según, bueno, salvo algún estrambótico, que pode haber, leo un que di, pois mira, moi ben, e digo outro, pois tamén é unha perspectiva tamén interesante, pero que é seguridade? Mire, eu sempre vou indicar que este proxecto que ten bastantes trazas de ser aprobado, a cuestión é como, todas as investigacións académicas en España baseanse nos usuarios, o que critico é que non existen datos relevantes. A propia ministra, nunha das súas primeiras comparecencias, se preguntou expresamente que estadísticas, que números baraxaban da posibilidade das persoas que sean trans e que podían ampararse e beneficiarse desto. Eles dixeron que non contaban ca estadística estrita, que non a tiña, e posteriormente avanzaron dicindo que calculaban que entre o 0,1 e o 0,2 da población española. Pero cuidado, a mí as investigacións académicas españolas basanse nos usuarios das unidades de identidade de xénero dos hospitais. É a única estadística que temos certera. Pero deixa fora as persoas trans que descartan someterse a intervencións médicas, co cal non acuden a ese lugar, co cal ni siquiera podemos saber cal é a realidade social real. Non podemos facer cal é a realidade social real. Non podemos facer estadísticas cerca do que comprende. El Reino Unido, que é un país que é el individualismo por antonomasia, es la padre da Commonwealth, de todo este dereito do common law e todo isto, se negou, Escocia acaba de aprobalo, pero que Inglaterra e Gales se negan a aprobar unha lei identitaria desta dimensión. Iso que é un país individualista por antonomasia. E están realizando estadísticas moi interesantes acerca do que é o que debemos realizar. Nós temos que facer un debate sosegado, estricto, para ver como é o proceso, que debemos amparar, que se debe amparar ou que non, e cales van a ser as consecuencias posteriores e facer un seguimento estricto das consecuencias que iso conleva. De feito, é tan importante as estadísticas que están facendo en Reino Unido, que é moi similar a esta que se fan, que din que é imposible saber a dimensión do que se pode regular porque non poseen datos reais das persoas que poden sufrir este proceso, porque a maioría, como pasa en España, non están acudindo a ningún lugar onde se poda detectar. E as institucións, as administracións non podemos saber o alcance. Despois, as estadísticas en Reino Unido, que se están facendo moi rigurosamente, bueno, son países con moita tradición estadística, establecen que no 85% dos casos que se fixe unha transición médica
quirúrxica, o 85% dos casos que se fixeron nas últimas 2 décadas, en realidad, na edad adulta, recoñecían que era unha cuestión de orientación sexual. Que iso é distinto ao corpo, pode ser muller, estar atraído por unha muller, pero non estar disconforme co meu corpo. Bueno, eu estou. Se dicen que non, eu estou biolóxicamente, me parece un rollo, sinceramente, de ter fillos, en fin, non, paritorios, eso, que teño secuelas ainda. Xa, non é jocoso, é real, se pudera dicir, non elixir estar no paritorio eu. Por favor, que tan bonito. Me nego a esas cousas cristianas católicas tan bonito, como o sufrimiento estará libre. No. E por cima che poñen a epidural esta, e a mí non me funcionaba, me deron buenos días, bueno, genial. Genial todo, non me parece, non sei, como que ten unha finca realmente, non me parece. Eu elixiría, non, pero non puden elixir. Hai moitas, bueno, falou Ángeles Sanz magníficamente do que implicaría aprobar unha lei deste calibre, non? Por exemplo, non digo que sea un motivo para non aprobala, pero logo as consecuencias son moi peculiares. Xa digo que os homes non teñen temor a esta norma. Vale? Por exemplo, un home non parece que se nos gimnasios existe un único vestuario, porque isto nos levaría a eso. Non digo que sea un impedimento para a aprobación, pero nos levaría a eso. Cando menos non estás, conforme a normativa ou texto non estás obligado a identificarte como home e muller dentro dun vestuario, dun gimnasio, dun polideportivo. Se eu dentro, podo encontrarme con unha persona con unha anatomía totalmente diferente a miña e eu non podo así que se identifique como tal. Porque individualistamente, o que vai contra o dereito continental de España, insisto que non existe ninguna tradición, porque por eso tampouco me obliga a levar un DNI pola calle. Tampouco. Por qué? Se eu non teño obrigado a identificarme, por que? Non me invadas na miña intimidade, que sabes onde se nací en Ribeira ou se nací en Yugoslavia. Non me parece relevante, non? Bueno, pois... Din as estadísticas que se realizan en Reino Unido, os datos, verdad, son bastante reveladores, A quen interesa realmente isto no fondo, a quen perxudica e a quen non perxudica nada. Din, por exemplo, as cárceles que están pedindo que se respete a súa identidade, din que no 48% dos casos que pediron cambiarse a cárceles femeninas sendo homes porque se debían que vulneraba a súa identidade, a súa personalidade, e foron aos tribunais para que foran amparadas, se pudo averiguar que 48% dos que reclamaban, o 48% que reclamaban, que é unha barbaridade, tiñan antecedentes por delitos sexuais. Pero se temos en conta que 19% en global de todas as cárceles en Inglaterra e Gales, que non se basa a estadística en Inglaterra e Gales, só 19% teñen delitos, están cumplindo por delitos relacionados coa liberdade sexual, ese 48% é unha cifra totalmente desbordante. Entón, implicaría, deixaría aos tribunais, como todo, non? O proceso aos tribunais, os tribunais sempre estamos aquí para todo, sin ningún medio, pero estamos. Se deixaría nos tribunais e nos órganos administrativos decidir, como pasou en Canarias, este último caso famoso, que, a verdade, dicía, non, este señor que está inventando isto, que ao final o que pasou é que se vulnerou entonces a súa intimidade conforme a normativa que aprendemos a aprobar, porque someteu un examen. Usted non ten ningún problema de identidade, usted quere estar nunha cárcel de mulleres, que é distinto. E iso que está pasando no Reino Unido. Entón, nós temos, como administración, que vixiar e controlar os límites que efectivamente non se sucedan. Despois, outra cuestión, que hubo este 2021 no Parlamento Británico unha cousa maravillosa, porque a división dos baños públicos por sexos foi un triunfo do feminismo. Vale, porque a partir do principio do século XX, cando as mulleres empezamos a estar nas fábricas, nas oficinas, acceder ao mundo laboral, se nos pedía, só había baños para homes, porque nos bares só accedían eles. Iso é un triunfo do colectivo, iso é un triunfo do activismo social, é dicir, pero ademais se teñen a oportunidade de ver no Parlamento, é magnífico como se defende, non? Porque hubo unha regulación, porque isto se vende como progresista, se vende como super progresista, cando en realidad para mí non representa un progreso. Porque imagínate que os institutos se obliguen agora as nenas en edade entre 10 e 15 anos, que inician un proceso diferente, en vez diferente a ser home, independentemente da súa orientación sexual, independentemente de todo, vale? Que só teñen uns baños. Que implicaría para a seguridade? Porque se os institutos son como eran na miña época, desde logo, eu non sei como pude mellorar, porque agora non estou dentro. As persoas que están no ensino sabrán moito mellor que a mí, me encantaría, porque teño fillos pequenos tamén. Entón, recordo que había horas do recreo que nas mulleres as chicas non podíamos ir ao baño solas, porque representaba un problema para a nosa seguridade. Cando eran os baños,
separados. Entonces, no Parlamento este ano, antes do verán, en maio, no Parlamento británico se fixo unha referencia e díxose, a partir de agora, esta regulación dos baños unisex que ás empresas lle interesa, porque ocupa menos espacio, ou un local comercial lle interesa, porque ocupa menos espacio, é dicir, tamén hai que saber quen está detrás de todas estas iniciativas, E dixeron, non, de unisex non. Pedimos perdón ás mulleres por impoñerlle unha regulación que non as escoitou, non tuvo en conta os intereses e non tuvo en conta incluso non só a motivos de seguridade, sino tamén de saúde pública. Porque estadísticamente, facendo un esforzo que isto en España non se está facendo, fixendo un esforzo estadístico inmenso para prestar ao Parlamento de derogar o da obligatoriedade dos baños unisex, que se existían nos centros públicos, referir aos centros públicos, especialmente. Non se tivo en conta o que opinaban as mulleres en ningún momento. Non se tivo en conta que moitos dos delitos que se cometían nos baños unisex, especialmente nos locales de ocio. Non se tiña en conta que as mulleres necesitamos máis tempo por motivos físicos para realizar as nosas necesidades máis cos homes. Eles xa non teñen que estar sentados. Non é unha tontería. É que en tempo se duplica. Entón, incluso se informaba no Parlamento que deberían seguir separados, non obligar a ninguén a ter baños unisex, e que o problema é, para as mulleres tiña que haber o doble de baños. Porque a xene femenina non tiña que igual. É dicir, todo isto non é, isto é unha realidade, non sei por que temos que copiar algo real, ni porque temos que avergoñarnos de que sea así, aparte do motivo de seguridade, porque na miña época, bueno, falo como se tuera 80 anos, pero bueno, ainda me queda, pero bueno, xa foi máis nova, quero dicir, ir a un baño nas discotecas, cando tiñas 20 anos, era terrible, o baño de mulleres, porque nese pasillo que sempre está alesado nos momentos, bueno, suele estar, non? Alesados nos momentos daquel, é que te podía meter mano en calquer momento. Eu non sei se todo o mundo viveu como a mí ou só son a única flipada. Que a veces digo isto e digo, que flipada, tía, esta. Non, entón hai motivo de seguridade, sí ou non? Pois imagínate que o seu baño é unisex e tiña que estar dentro. Que non considero que é tan difícil de entender. Incluso poden poñer un baño para persoas que non se sienten identificadas, que o cual me parece moi respetable, moi respetable, pero a seguridade, as diferencias, as necesidades como sexo, eu considero que teñen o mismo, cando menos o mismo criterio de defensa que o restante. Para mí, Bueno, seguimos co RE. O Grupo de Entidade de Diferenciación Sexual, isto digo, en España hai moi poucas estadísticas acerca das persoas usuarias que realizan ou teñen intención de transitar, xa sea con tratamento médico ou non, ou persoas que sufren disforia, que sí realmente existe. O Grupo de Entidade de Diferenciación Sexual da Sociedade Española de Endocrinoloxía e Nutrición, digo este grupo porque a partir de 2015, xunto con 8 servicios públicos, se realizan estadísticas a máis rigurosa posible para entender o fenómeno. Recomendan que, ante a disforia de xénero en nenos e adolescentes, é absolutamente necesaria unha evaluación exhaustiva e individualizada nas unidades médicas especializadas ante as consecuencias parcial totalmente irreversible de bloquear ou suministrar hormonas. Eles o que están advertindo é que nos menores de edad, menor de 18, que si dan para esta lei, porque ten unha regulación moi peculiarizada que cambia absolutamente a 2007, ten que cuidado, é dicir, porque a veces na inmadurez da idade, todos fomos jóvenes, non? Podemos pensar que queremos someternos a un bloqueador hormonal, suministrar hormonas, o que Noruega se saleu a manifestarse que estaban en contra, é dicir, moitos países que estaban en contra, nesta edad tan temprana, porque pode ser que, como di esa estadística de Reino Unido, o 85% das persoas que utilizan a edad adulta consideren que en realidad o que lle pasaba era unha cuestión de asumir a súa orientación sexual, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Entón, o dos menores, seguriño. O Consello de Ministros aprobou un texto totalmente diferente ao anterior. Di que a partir de 16, se non me equivoco, ahora tantas reformas, poden ir solos, que me parece unha idade moi complicada. De 14 a 16 poderán ir cos tutores a manifestar sin necesidade e de 12 a 14 terán que ir ca autorización judicial e hasta os 12 anos poderán abrir cos tutores legales un expediente de sustitución voluntaria, pero os menos de 12 anos non podrán cambiar o nombre, pero non estrictamente o sexo. A mí me parece unha regulación moi complicada, Eu como xurista me parece moi complicada. E pois moi viciada, porque claro, dependerá tamén moito da personalidade, como todo, da personalidade. Como cando se quixo introducir o da aborto a partir dos 16, a autorización judicial, estas cousas, que depende co xuiz que encontres, co fiscal, claro, é moi peligroso. Un debate totalmente diferente a este, é moi diferente. Bien,
Como estamos nun país de dereito continental, non é como un lobo, e no principio individualista non rise, e se rise ten que risir a todos os efectos, non só a estes, aínda que sendo viable construir un dereito á identidade sexual como tal, ou a identidade de xénero, bueno, de xénero é o máis difícil, hai que sinalar tamén, da mesma maneira, que o resto dos dereitos das restantes seres vivientes, persoas, non sei, que xa non sabemos, que despois te tachan, que é moi peligroso hasta definir, que hai que facer un curso, e non é unha broma, que a veces dou charras e van a dicir, non fixeste inclusivo, non fixeste non sei canto, que dixo Ángel, inclusivo, non sei canto, esa diferencia, xa non sei, vou eliminarme das charras. Fa falta señalar que da mesma maneira que eles teñen os seus dereitos absolutamente, o resto temos tamén dereitos que non son, os dereitos non son ilimitados para ninguén, e isto tampouco é unha excepción. Vale, é dicir, os debates teñen que ser serios, ten que saber, non se pode eliminar o término sexo dunha normativa porque existe e sería contrario aos convenios internacionais. Non o podo repetir máis veces. O Convenio de Estambul non se podría aplicar se eliminas isto das normativas. Porque di claramente sexo, bueno, que di o Convenio de Estambul porque é máis reciente, é máis fácil de nomear, pois di calquer normativa da ONU ou calquer normativa da OMS. Vale? Temos que ter en conta, o ser humano é un ser social. As identidades non son individuais, as identidades se construyen nas sociedades. Por iso un catalán é catalán, por iso un galego é galego, non sei que explicaron, por iso tamén me gustaría ser austriaca, cando salías austriacas, non? Non sei como decir, ti cando vas a, depende do lugar que estés, te identificas ou non, non? E en base a esta sociabilidade humana, que é innata ao ser humano, non? Ou igual que o ser humano, está interesado na afirmación, no coñecemento, na certeza do que sucede en todas as relacións xurídicas. Quer dicir, as relacións xurídicas son mutables, claro que sí, deben adaptarse ás necesidades actuais, claro que sí, estamos de acordo, pero ten límites. A mí nas relacións xurídicas me parece moi importante saber a que realidades me enfrento, como as normativas, as leyes van a impactar, porque sí temos que estar de acordo en que esta norma ten un impacto de xénero moi elevado. É obligatorio no Parlamento controlar o impacto de xénero. E na primeira revisión que fixeron eles mesmos, de que en 2 líneas despacharon como dicindo non ten ningún impacto de xénero, ningún tipo falso. Ten un impacto de xénero moi elevado, a nivel de seguridade, a nivel de estadística. Se eu podo cambiar a realidade registral, e son obxecto dunha agresión sexual, como computo como home ou como muller. Se teño un corpo sexo muller, que é algo intansible, insisto, algo que podes modificalo, pero non é necesario conforme a nova lei. Me identifico como home, non me DNI son home, entón como vai a costar na estadística? Non é o argumento máis relevante, pero é un argumento sumado a outros motivos de seguridade, motivos de normativa internacional, motivos de discriminación, todos sumados indican que hai que realizar un discurso, un debate moi sosegado, cunhas estadísticas máis rigurosas, vale? Moito máis rigurosas. Despois, cuidado, estes 7 países que estou nomeando, que si os legislan agora actualmente na Europa dos 28, por exemplo, Holanda, que é un país que acaba, que tamén, bueno, Holanda, con decir que legalizou a prostitución, o sea, podemos decir que o individualismo por antonomasia, logo non me parece Holanda o país a seguir, non me parece realmente, porque xa parece que todo se mercantiliza, todo é posible, simplemente por unha manifestación. Holanda tiña unha deuda moi grande, é dicir, a antigua lei que hasta 2014, en Holanda, as persoas que querían transitar, se lles obligaba para constar eso, non é normativa de España, pois tiñan unha deuda moi elevada co colectivo trans, e por iso do lugar a este debate e do lugar a este criterio que establecen agora. É un país totalmente distinto a España, en todo caso. Obligaba ao cambio con tratamento médico e transición absoluta. Entón, eles se sentían altamente invadidos, porque tiña razón, porque tiño que transitar médicamente, porque tiño que cambiar fisionómicamente. Iso a mí me parece un atentado grave, por eso o debate de Holanda sabereu, e se finalmente cambiou como algo superprogresista, porque está vendendo sempre como moi progresista, e hai que levantar sempre as alertas para visualizar se realmente pasa un impacto de xénero ou non. E como calquer dereito de personalidade, non é nin pode ser limitado en canto a requisitos que se deben concurrir, vale? Claro que teño dereito á miña intimidade, claro que teño dereito á miña personalidade, pero o dereito como os restantes ten límites. E os límites teñen que ser a igualdade, a seguridade.
os obxectivos de conseguir unha senda do feminismo que implica esta senda 2030 que se barasa ahora, que barasa a ONU, o Comité, todas estas premisas que están baseadas no sexo, é necesario que as teñan en conta nun país como España, especialmente, como moitos outros, que a igualdade para min dista moito en ser alcanzada. E cuidado con estes discursos, que como mellen e se podan regular, estamos, eu que vexo, saleu agora esta semana unha estadística moi interesante que di que os homes de hasta 30 anos consideran a maioría que non existe ninguna violencia sobre a muller. Sí. Vale, porque en realidad os jóvenes, cando falas con eles ou charlas nos institutos, eles que den que a igualdade é verdad. E me din, pero ti en Suiza, hai moitas fiscales mulleres, a igualdade existe, pero isto non é igualdade, isto é mérito de capacidade. A mí non me deron por cupos. Eles din, claro. Sí, pero somos as que aprobamos ou as que estudiamos, porque as mulleres na administración pública temos máis garantías de emprego, todos sabemos, por iso nos interesa máis isto, non? Un dos factores. Entón din, pero iso non é igualdade. Claro, pero iso mira cantas mulleres suizas hai agora, mira cantas medias, pero iso é mérito de capacidade, iso non é igualdade. E non entro aquí por un sistema de cuotas. Non sei como dicir. Entón, eles quedan pensando, as persoas jóvenes creen que a igualdade é real e creen que a liberdade sexual implica ter moitísimo sexo. Non, a liberdade sexual implicará que decir que sí e decir que non. Tamén, non? A liberdade amparada en isto, non? Entón, siguen tendo esas creencias moi difíciles. E se sumas todo isto, pois pensarán, se eu son home, pero non me interesa o rol de home que se me está asignando por a construcción social, dun contrato social, porque actualmente non o podo cumplir, porque non sei se vou ter coche, non sei se vou ter bens gananciales, non sei se podo pedir criar os meus fillos, non sei se vou ter un emprego estable, non sei se as mulleres me querrán nese rol, pois ao mellor, transversalmente, na miña formación de personalidade, o calta legítima dereita, pensarán que estas doutrinas transxénero son as que máis se adecúan a eles, porque podrían, como é, fluctuar como homes ou mulleres en virtud da situación. Non é que o fraude que se poda cometer en esta situación se admite sea o principal argumento. Para mí, o principal argumento son os límites. É dicir, os límites. Eliminar a palabra sexo, eliminar a categoría sexo como un suxeto xurídico político que existe, debe existir e nos vinculan non só nacionais, sino os convenios internacionales. Pero se os fraudes, por exemplo, a ACNUR, que a política dos refuxiados ten prioridades que respecta ás persoas que se identifiquen como LGTBI. Entón, eu son refuxiada, pois me interesaría decir que son LGTBI. Claro que sí, porque teño un beneficio. Me parece legítimo incluso que o fixera. Entón, claro, o fraude sempre está servido, pero por encima de que? Por encima dunha muller que xa son muller que teño menor de edad. Claro, como son as prioridades? As diferencias non son malas, O que é malo é xerarquizar as diferencias, que iso é algo que debemos... Non sei, que Ángel o dixo tan... É un debate tan filosófico que... A regulación, para min, debe contemplar garantías estritas, límites para o suxeito político muller que existe, non se debe borrar. Esta páxina que é moi bonita, que é contra o borrado das mujeres, que é moi, de verdade, dentro das teorías políticas, das políticas públicas en xeral. Os límites deben de estar, a regulación, os requisitos deben de estar na normativa. De acordo? Porque eles din, claro, disforia de xénero existe, pero non tens que acreditar que teñas disforia. Podes retransitar para atrás, menos mal que poñen un límite dunha vez, en 6 meses. Me parece un pouco riguroso, Pero teño un punto de vista legalista, tamén. Porque o funcionario encargado do registro civil dirá, bueno, 6 meses pasaron, pois te vou reescribir. É que non me parece riguroso, vale? Non me parece riguroso para min, que eu estudiei unha carrera no que me dixeron el nacimiento, el matrimonio, la separación de bienes, dixeron, con a páxima registral, que un dos grandes valores que pode ter un país, vaya ao registro civil, que é un valor histórico que temos, e a historia da persona. E me dixeron sempre, isto é vida xurídica da persona, e se pos a capítulos matrimoniais tes que poñela, cantos fillos tes, é todo importante, por eso, acceder ao registro civil e venga ida e vuelta, ten que ter un control estricto, nun país con dereito continental, insisto, que a mí me obrigan a ter un documento nacional de identidade. Isto non é un país individualismo, non é Estados Unidos, vale? Por eso Estados Unidos tamén, aí está o ventre de Aluguer, que triunfa tanto, porque individualismo di, pois é todo mercantilizable. Por iso dicía Ángeles Álvarez, está directamente relacionado con o neoliberalismo, claro que sí. Parece que todo vale. Por iso Estados Unidos, países anglosaxóns, en Canadá, os ventres de aluguer, iso é moi factible, depende de cada estado, porque teño moita libertad.
na regulación, pero por que depende? Porque indistintamente para eles prima máis o desexo meu de facer e mercantilizar o que era sin ningún tipo de límite ni inxerencia da administración, que non é o que sucede en España, nin en Francia. E parece que así que é un país que me despista, porque realmente non sei por que ten esa regulación. Ten máis garantías, non obstante. Debe garantir, hai unha cousa que non está no proxecto, cando menos o que se leu do Consello de Ministros, que é o último que tuve en acceso. Bueno, xa dixen anteriormente que o Ministerio non barasa as estadísticas do que sucede, que posteriormente digo que calculou entre un 0,1 e 0,2% podía ampararse esta normativa, vale? Calculou así. Non me parece tampouco riguroso. Pero a normativa, se realmente se acaba aprobando, debe ter límites, requisitos estritos rigurosos, debe ter un amplio debate a todos os niveis, incluso sociolóxico, psiquiátrico, de todos os niveis, sin necesidade de indicar que se va a patolizar, porque non é verdad, que conten tamén, que non sei se o fixeron, que as experiencias das persoas que transitaron conforme a lei de 2007, vale? Que nos conten elas se sentiron discriminados ou non, que puntos se poden modificar e que puntos consideran que son intransmisibles. Se fixo eso, eu só se fixo non vi un informe. Que fallou na lei de 2007 para que eles queren, porque en aras de progresismo, neoliberal, neoliberalismo e progresismo, hai que revisar esos conceptos. Debe garantir uns orzamentos públicos para o acompañamento en cada caso durante todo o proceso, que é algo que non se establece na normativa. Fíxese, a lei de Holanda é tan estricta en isto que incluso di, a lei non se acaba aquí, di estrictamente. Todo o que suceda posteriormente, eles din, claro, a exposición de motivos que o mesmo que fai é di, se basa no principio de discriminación, no principio de igualdade, no principio de defensa da personalidade, libre desarrollo identitaria, iso é o argumento de todas as normativas deste calibre. E di, en Holanda, moi ben, que non o di agora aquí, di, non, se nos baseamos esta situación de libre determinación en base a unha manifestación, nos vamos, amparándonos non é posible en evitar a discriminación, que é o que ampara esta normativa, eu podo manifestarme como queira para que non sea discriminado, eu vou realizar un seguimento estricto público de se nos próximos 5 anos realmente se evitou a discriminación das persoas que transitaron. Non sei se me explico. Se a finalidade dunha norma é esa, o Estado ten que ser garante de controlar que efectivamente, se dentro de 10 anos as persoas que transitan siguen sendo discriminadas, pois o mellor é que en realidad esa regulación non foi a correcta. Como realidad a 2007 non debe estar sendo correcta, pero tampouco, insisto, me gustaría oír as persoas que transitaron conforme a lei 2007 que les terán que dicir, isto me fallou, isto non me gustou, isto me falou unha intromisión grave ou isto non, e hasta que punto podes corregir. Pero non creo que a maioría diga me gusta o que está ahora, porque isto eran uns requisitos e tuve que tratar neles sin acompañamento, cuidado, e acompañamento que é algo que non se debe ser público, vale, debe ser voluntario e non imposto. Eu considero que incluso deberían poder optar a que non sea ni un psiquiatra ni un psicólogo, pode ser un sociólogo, unha persoa que acompañe sin intromisión real, pero completamente público. Xa non podo descansar porque as transicións que vin sempre descansaban as familias. El que tenía, tenía, el que non tenía, non. E iso me parece incorrecto. E a partir de tamén se pode facer unha visualización do que sucede. Vale? Non queremos invadir nada, pero se podemos intentar visualizar que a orientación sexual non é unha cuestión que debe ser discriminada, nin que teña que ter un valor identitario diferente ao teu sexo biolóxico, tamén me parece moi amparable. Insisto, a orientación sexual debe ser algo absolutamente relevante en este momento histórico. Pero fixe Holanda, Holanda é un país moi riguroso en eso, que non está nesta normativa, é dicir, non parece que vayan a prever estudios de decirnos en 10 anos vamos a valorar se entrou a vigor a lei se realmente evitamos a discriminación. Igual a incrementamos. Non sei, un policía te para pola calle, te pide o carné de identidade, ti vas así que te di que eres unha muller e pareces físicamente unha, pois tamén te pode ser discriminatorio. Realmente que se quere evitar con isto? O que se quer conseguir? O suxeto político muller debe estar blindado. As estadísticas deben de estar blindadas. E como se va a realizar eso, o Ministerio tampouco sabe. Eu tampouco. Como vamos a poñer esta bisagra equilibrada para que ninguén se sinta invadido na súa identidade, nese 0,1, 0,2 que se prevé, quitando algún tipo de fraude que pode pasar, que ademais deixan no control os tribunais da administración? Como podemos poñer ese equilibrio tan estricto para que se cumpla a finalidade normativa de non discriminar
e ao mesmo tempo que o sexo muller como tal, independentemente da orientación sexual, independentemente de como te sintas, poda estar blindado. Este é un equilibrio que eles, por eso o impacto de xénero é tan alto, e eles non o queren ter en conta. Débese realizar en aras de controlar e evitar discriminación por procesos posteriores, no seu caso, a transición de todos os ámbitos, da igual que sea académico, que sea persoal. Bueno, hai que facer moita estadística e contar con un estudio moi riguroso. Non sei se realmente vai a ser aprobada nin que términos, Non sei se vai a ser aprobada, non sei nin canto me pase de tempo. Ai, bueno, non tan mal. Non, non tan mal. Bueno, recortei un pouquiño así. É dicir, a miña postura, en todo caso, é se vai ser, sin afectar que a posibilidade identitaria das persoas é un dereito que o di o Tribunal Europeo de Estrasburgo e estritamente a raíz dai, tamén o di o Consello de Europa, pero non definen o que é o tercer xénero. Vale? Tamén, hai veces, hai civilizacións que se costaban muller-home primitivas, incluso, ancestrais, que si tiñan un tercer xénero, pero eran motivos religiosos, motivos incluso notivas mulleres non teñen ninguna importancia. Sabemos que hai un feminicidio moi elevado, porque non necesitan, bueno, que hai conceptos antropolóxicos e sociolóxicos que influyen en todo isto, e ni siquiera se están tendo en conta. E as persoas xoves se poden ver tamén frustradas nas súas expectativas en dicir, se o meu rol de home non o podo desempeñar, ou se non quero ter fillos porque son muller, non o tens que ter, pode verme influída tamén, ou influído, bueno, xa non sei como utilizar o término, influído, con estes niveles de presión que podemos ter a unha edad como a 10 ou 11 anos que empeza a pubertade realmente, podemos ver niveles de confusión moi grandes. Eu espero que o sistema este a altura de evitar desde todos os ámbitos, do xurídico, sanitario, do de ensino, que me preocupa elementalmente, me preocupa moito, non sei dá ninguna importancia, o ensino é un valor extraordinario, onde nos perdemos aí todos, moitísimo. Non sei como podíamos ter unha aula, non só 54 nenos, e agora 25 parece unha barbaridade, a implicación tamén no ensino é diferente actualmente. Me gustaría que alguén nos contestara tantas preguntas que non me chegaría ni unha hora máis. É dicir, pero dos países 28 europeos, só 7 teñen unha regulación similar coas características moi peculiares, unhas bisagras moi intensas e unha inversión pública diferente. E países como Reino Unido, que o individualismo por antonomasia non o están abordando. Escocia sí, Escocia sí, acaba de sacalo. Pero tamén vende como moi progresista. Tamén a prostitución se vende como moi progresista. Que é ser progresista? Que é ser identidade? Que é identidade? A nacionalidade tamén é algo identitario, e non a pode elixir. Porque se acabarían as fronteiras, a inmigración, os refugiados, tamén sería maravilloso. Bueno, un discurso moi filosófico, al fin e al cabo, non sei. Ese é o que opino estritamente. O resto que Ángeles o dixo tamén, non sei se queren realizar algunha observación, unha pregunta, algunha reflexión, non sei, todos os aportes son necesarios. Eu aquí tamén veño a aprender, non se crean. Porque me colle bastante... Eu ibache preguntar agora, pero bueno, creo que xa deixaches bastante claro, que sería necesario modificar nesta lei para que o impacto de xénero non fose tan aplastante. Penso que te refires a que non afecte ao rexistro e sobre todo que o Bueno, eles queren que afecte ao rexistro. Como? Eles queren que afecte ao rexistro. Claro, o sea, terían que cambiar a lei por completo para que o impacto de xénero non fose o que é con esta lei. Non tiren por que borrar o término sexo, por exemplo, o meu muller. E para que non se borre o termo muller exactamente. Que non... Non se ten por que eliminar do texto. Non ten ningún sentido eliminalo. Non me parece necesario. Hacer o rexistro, me parece 3 meses que o que establece, que pode ratificarte nun período de 3 meses na túa intención que se considera suficiente. A min 3 meses me parece un lazo de tempo moi escaso para unha reflexión. Vai decir, sobre todo, ao mellor estes 40 anos, 45, pois esa reflexión ven moi intensa, pero ao mellor estes 18 ou 19, a reflexión se presume que é máis corta, solo objetivamente polo tempo de vivencia, de vida, se presume que sigue, porque date conta que vas a chegar e manifestar contra un funcionario público que acaba do registro civil, que non salan os sectores de conciencia, porque xa podemos alucinar. Non, claro, porque isto entra. Cando sale o matrimonio gay, eu casei a moitas persoas, bueno, me obligaba a lei, eu levaba o registro civil, era magistrada, tiña que casar. Pero tiña unha compañera que dicía que iba ao sectario, pois non sei onde vas, non está regulada a obxección de conciencia.
no rexistro civil, non sei como dicir. Pois o encargado do rexistro civil terá que cambiálo cunha simple manifestación. Non pode dicir, se sufrías disforia, se non sufrías, e como te sentías. Non, porque invade e patosoriza, co cal non estou de acordo, non invade. Invadiu unha vítima de evidencia sexual que lle pregunte como se puso as bragas, vale, porque se me obliga a normativa actual, vale, como se tuviera que recrear unha relación, unha película porno, que a mí non me interesa nada e me aporta nada como magistrada, e iso se obliga para que nos juicios quede, pues, que quede aprobado que a mujer se puso unha algo innecesario, me parece, non? Que como está, e justamente invade, inmensamente, porque a intimidade da persona tamén está aí, e sin embargo non parece que ninguén teña en conta. Non sen requisitos, non se mirar para sexo, non se poñer bisagras, como se van a realizar as estadísticas, como vamos a afrontar. Si é verdade, 0,1, 0,2, se presume, se é así, porque eles non teñen estadísticas fiables, se presume que así non debería ser necesariamente amenazante. Pero como eliminas o suxeto? Que va a ser o suxeto do feminismo a partir de agora, entonces? Non sei como dicir. Se eu son un corpo sextante, pero tamén quero ser home, pero non quero cambiar sextante, pois entón tampouco estou tan disconforme como o corpo, porque eu sí o cambiaría. Ai, me estou poñendo aquí como se fora. Eu se pudera elegir non elegiría nacer muller, non sei como dicir. É complicado. Pero tamén nunca non sufro disforia, é dicir, non se pode, é complicado. É moi metafísico, moi individualista, pero é un país de dereito continental, non é un sajón, é un país de control da administración sobre o ser humano, sobre as entidades xurídicas, vale? E iso non debemos esquecer, que creo que les están esquecendo. E o meteron, bueno, e agora eu sempre permito unha reflexión final. Mira, estamos gobernados por a esquerda, ou iso se di. Ben, non, digo porque o restante parece que moitas cousas menos de esquerda, non? Bueno, estas son as opcións que temos actualmente e é o goberno de esquerdas que está en este momento e o que é a esquerda nun país a nivel nacional, non? O máis esquerda que temos. O máis esquerda que temos. Bueno, Es lo que hai. Non sei, é que Es lo que hai. bueno, o máis esquerda que temos, dá igual. Entonces, claro, a mí bueno, nos programas electorais deste último que estamos vendo, iba, aquí íamos a ter as guarderías de 0 a 3 anos gratuitas. Ulas. É que ni siquiera está debatindo, Pénseno, por favor, que íbamos ter máis igualdade, que íbamos ter, bueno, na lei de violencia, íbamos a ter equipos, bueno, nada. Pois todo o grupo dos suíces, sempre, que non temos nin apoio, nada, algo sucio. Íbamos a ter, bueno, formación, home, hai máis formación que os cartos de Pacto de Estado, verdad? Pero, bueno, íbamos a ter, pois, moi ollen de cousas, que levamos 2 anos de legislatura. Sí. Mire, todo o que non moleste aos homes hai que desconfiar, porque non é feminista. Todas as medidas, da igual o nivel que sea, que non leven consigo un gasto económico, desconfíen, e esta non o leva. Sabe por qué? Porque é moi bonito cambiar as normas cando non levan isto. Así se é moi progresista. Pero progresista costa moitos cartos. O feminismo costa, a igualdade costa moitísimo, da igual, moitísimo, se nos afronta, non, de acordo? Iso que eu critico, é dicir, se en este momento histórico teño que vir aquí a debatir un tema que ademais necesito aprender e quero aprender, porque é un tema, a ver, non é como a violencia, como eu já teño máis cátedra, aquí, claro, Ángel sabe, fai magnífico, pero non deixe de ser algo filosófico, te das conta? Cita magníficamente a todas as filósofas que hasta estou lendo, Alceria Amorós, as clásicas, bueno, Ana Miguela e moitas clásicas anteriores, e é magnífico escoitalos, non? Pero sin máis, pois na práctica, pero como é que isto é progresismo? A veces xa non sabes o que é ser progresista. Entón eu me estou quedando nunha conservadora rancia. Porque pensei que a igualdade implicaba un coste económico, que me están contando. Bien, todo que non leva un gasto económico desconfíen, porque non é progresista, e isto non conleva un gasto económico, nem siquiera me garantiza un acompañamento, que iso son nai dun neno, que a partir de 16 que entra a citar, eu creo que me avalen públicamente que vou ter un acompañamento. Ele é máis a familia. Iso non, iso vai, como sempre, moi progresista, vale? Entón, se isto é que gobernos de esquerdas, se isto que ofrecen as mulleres, buenas noches e buena suerte. Algúnha outra reflexión que querades compartir, preguntarlle a Paz? Ou de que dixo Ángeles Álvarez, algo, tamén é moi dinámico. Son cosas moi dinámicas que hai que abordar. Pero hai que ser moi sosegadamente, non é entrar aí, venga, meto aquí, era lo cambio. Ten uns impactos moi grandes. E non é como ter unha finca, Non é como ter unha finca, Dios mío. Unha finca que non compraría.
Ai, Cris. Sí, pero o mundo profesional, o mundo da xudicatura, ti crees que realmente os profesionais están preocupados co que está pasando, ou a sensación que temos dende fora é que están un pouco a velas vir e deixando así como que nos peleemos, non? Pero todo o mundo está así, verdad? É que os colectivos feministas a veces tamén non metes a patita porque, claro, tes medo a que te clasifiquen, a que te estigmatizas. Como se o feminismo nunca estuvo en contra do LGTBI, ao contrario, defendemos o LGTBI porque tiñamos moitos puntos en común, moitas discriminacións en materias sexuais, é dicir, nós non discriminamos a ninguén. Dixo moi ben Ángel Álvarez, te están estigmatizando para que poñeros en contra. Despois, os intereses que hai detrás non o podo saber. Desde logo, aos homes non lle estorba, eso tiño clarísimo. Porque, mire, sempre poñemos exemplos dos fraudes e sempre vemos o mismo exemplo. Eso non pode ser o argumento tampouco, pero sempre. Que se os homes que están con delitos sexuais nas cárceles queren as de mujeres, ven que as mulleres queren transitar para ir á cárcel os homes? Por qué? Porque non hai igualdade, porque a seguridade está para elas, ainda que sintan homes a seguridade, sí. Non somos iguais, é dicir. Eu cando dicía aquela frase de no registro civil a igualdade se vendrá cando non tens que dicir se és home ou muller. Non me refería a isto, me refería a que se non é relevante ser austríaco ou ser español, non debería constar no registro. Se non houbera fronteiras, non. Se houbera problemas de refugiados de migración, debería constar. E se as mulleres non te mataran ou mutilaran genitalmente, se non fóramos asesinadas mundialmente no ámbito, digamos que a maiores asesinatos de mulleres se producen no ámbito doméstico a nivel mundial. A primeira causa de entre 15 e 45 anos de morte mundial das mulleres son os asesinatos feminicidios. É que non hai estadística que poda romper o que estamos dicindo. Non os preocupa con o carón do registro civil, tamén o que se prevé é que non sea moitísimo. Pero claro, se ven un señor, ao primeiro, pois tomarán para jocoso. Que me diga, creo que poña como muller. E en 3 meses terás que ratificalo. E a lei, como cando casabas as matrimonio sexual, ti tens que casar porque tens que casar. Non existe obxección de conciencia, E aquí igual. Que implica para o sistema? Non sabemos o que pode prever. Tampouco sabemos se realmente esta regulación vai evitar a discriminación que teñan os colectivos. Porque non o sabemos. Por iso en Holanda di, non, vamos a revisar se posteriormente evitamos esa discriminación na que amparamos a reforma. Ven que os ministros agora estén debatindo sobre eso. É como a lei de igualdade de 2007, moi bonita, pero en máis nas sentencias queda moi bonita. E máis a lei de 2007, E o Convenio de Estambul di, pero despois non tes nin medios, nin posibilidades de aplicala, nin existe a realidade, é todo superbonito, todo que non coste cartos, non é progresista. E isto ten que ter un seguimento. Despois temos que analizar que pasa na sociedade para que unha persona quera transitar. Non sei como explicarme. Incluso un sociólogo explicaría mellor que a min. Se eu agora me enfrento a unha crise económica onde non hai bens gananciales, onde non vou comprar o gol para ligar á chica, bueno, estou poñendo unha maneira moi básica, non? Entón, eu como home que rol teño? Pero iso é un identitario, iso é algo, iso é unha construcción. Non ten por que ter ser home non implica comprar un gol, non sei, non tes que na unidade familiar non ten que traballar só o home. Vamos a un futuro diferente, bueno, xa non hai a vida laboral xa claro, tal como a veña, é dicir, eu si desde que son suí divorciei moitas persoas e fixe liquidacións de gananciais. E a partir de agora xa non se fan liquidacións de gananciais, por qué? Porque ninguén se casa en gananciais, pero non hai. O patrimonio xa non existe. Quen pode acceder a unha vivienda? Ora heredas. Non podes acceder a unha vivienda. Por que non hai ningún interés en ter fillos? Porque antes a muller, vou contar unha anécdota moi machista aquí, é ben certo que os tribunais a veces, este é un magistrado que Mesa de Vigo, non vou dicir nada máis, e, bueno, esta está, é un señor que se va a xubilar dentro de pouco, é vos jurista, pero o machismo, madre. Eu recordo unha sentenza que eu puxen en violencia, porque eran os señores maiores, ou decíamos, o mellor que se denunciaron o mellor con 70 e pico anos, que non é o habitual, non porque non existe, senón porque o mellor non o fan. Entón, tiñen que liquidar gananciales, porque esas persoas sí teñen gananciais, non? Entón, eu puñei unha pensión compensatoria de X, porque ela nunca traballou, tiña unha compensatoria, entón, me confirma a sentencia o magistrado, e o argumento é... Claro, iso é descoñecer tamén como vai a vida, realmente. Imaginario social super bonito teñen na cabeza. Que vais a xubilar,
No, bueno, que me confirmou a sentencia, cuidado, dixo que tiña presión pesatoria, di, pero bueno, non pode pedir máis a señora, porque xa se lucrou cos ben gananciales. E me quedei así, eu que se son a señora, digo, como que lucrei? E ele tamén se lucraría que parín 5 fillos. É dicir, isto é un quid pro quo. El amor non é romántico, el amor, non sei como decir, e eu, bueno, como has estado poña isto? É má que se va a xubilar, oi? E eu, como que dice a señora se lucrou? Non se lucrou, a señora quedou na casa traballou máis que ele, seguramente. Tuve 5 fillos, que horror. Non podo, toda a miña máxima admiración. Seguramente tampouco escolleu ser muller cando... No, ni escolleu. Saleu un artigo de periódico, era moi bo, que se facía o aniversario de cando, do 81, que se promulgou a lei de divorcio en España, non? Separación e divorcio, posteriormente, pode ser directamente o divorcio. No ano 81, a primeira muller que na zona de Ferrol facía unha entrevista magnífica. Non sei se leiste, é que as historias son magníficas. Ela se divorciou, logo a pouco tempo casada, tiña un fillo pequeno, e foi a primeira muller de galega que se divorciou. Pero que apoio dos seus pais, que aquel era un mérito, Sí. Era un mérito terrible, pero ela tiña unha depresión que chegou a pesar 46 kilos. Se casou e dixo, nós nos casábamos porque era o que tiña que ser. Era un rol. Era algo identitario tamén. Tienes que identificar de que a señora que se casaba, que tive ganancia, compraba o coche, tiña fillos. Tamén é identitario. É unha construcción. Todos sabemos ahora quen se quer casar. Cando levaba 4 días casada, xa sabía que non quería estar casada. E contaba uns relatos, bueno, pero estratosféricos, unha violencia terrible. E o apoio dos seus pais logrou, pero estaba estigmatizada, tuvo que cambiar de pueblo, tuvo que casarse co seu fillo. E ele sigue, cuidado. As historias magníficas que eres a vida, non? E é un rol. É un rol, é unha imposición, non tes por que casar, agora xa non hai gananciais, eu me casei en separación de bienes, non me compensaba. A él sí, a mí non. Pero non son, son privilexiada en ese sentido. Sí. Dende o punto de vista xurídico, non existe, bueno, supoño que non, pero bueno, a maneira de... a ver, entendo que isto non se pode meter na censura, é un pouco delicado, pero, por exemplo, na normativa educativa establecese que os estereotipos sexistas son perxudiciais para o desenvolvemento das nenas, non? Eso é algo que hai que ese compromiso. E ao mesmo tempo, as asociacións que promoven a idea das infancias trans, sen ningún disimulo nas súas páxinas, reforzan os estereotipos sexistas como que iso é o que dicen as mulleres. E non, xurídicamente non se pode facer nada. Porque estar en Galicia está en vigor. En Galicia está en vigor, por exemplo. No ensino está en vigor. Está en vigor de forma, léano, porque ahora, mentre non afectaba o registro civil, sempre dicían, non sei como dicir, bueno, léano, porque incluso di, eu teño fillos escolarizados, menores. Entón, incluso di, se os pais se negan a que o neno sea asistido nunha transición, se pon un coñecemento do Ministerio Fiscal. Que medio compañeiro, oye, paz, ti que estás dicindo o teu neno aquí? Entón, mira, eu a miña nena non lle puse en pendentes, porque considerei que preferar xa non máis necer, pois eu levo, a veces non, para mí me gustan. Pero tamén os homens poden levar pendentes, é unha forma de fara. Non os pusemos porque nos parecía, xe la os pide ou se ve identitariamente, ou os quita, como se fora un home, non considero que ti perfores porque sí. Vale, bueno, é a miña opinión, non é algo relevante, pero non estábamos de acordo en que non, tamén leva o meu apellido primeiro. Vale, por exemplo, que agora xa só un 0,5%, desde o 2017 só un 0,5% en España, imagínate que igualdade que hai, só un 0,5% se ampararon na lei de poñer o primeiro apelido materno, automáticamente, non? Antes necesitabas un expediente. Ten cosas que estamos de acordo, pero claro, se a min toda a vida estou dicindo que se a miña lle gusta xogar ao fútbol, porque, bueno, esta parte que lle gusta incluso, e despois me din que o problema é un problema identitario, e van a poñer en conocimiento, a ver, non que está a radicar, non? Que van a poñer en conocimiento do Ministerio Fiscal porque estou evitando o libre somente da miña filla, pois non considero que iso que estou inculcando de pequena. Eu estou inculcando que pode ser futbolista se lle dá gana. Ou iso é o que debe ser. Ou se cambiaron as tornas, non, é que se te gusta o fútbol, pois o real és un home. Non sei, eu non sei o que significa isto. Pero pon a norma, se se ve que o equipo docente considera que está bloqueando, o pon. Se pode poner como un conflito de intereses. Home, non sei se me va a pasar. Tamén teño un fillo, tamén pode pasar.
E o neno, curiosamente, regalaron a nena un carrito deste CD e anda máis el que ela. Non teño que asustarme por eso tampouco, considero. Pero son roles. Si hay una ley que prohíbe el sexismo en las aulas y otra a nivel Galicia, Sí, que impone el sexismo, entre esas dos leyes que están chocando, prima a doctrina de cada centro, a cátedra. Con quen en contas, é como no juzgado. Tú podes ter un juez de violencia ou outro que te diga que te lucas as copias gananciales. Como se casar 3 fillos fora gratis, según ellos. Meter nas aulas ideoloxía racista tamén sería permitido. O racismo non é unha ideoloxía. O racismo non é unha ideoloxía. O fascismo non é unha ideoloxía. O machismo tampouco é unha ideoloxía. Por moito que este institucionalizado. Porque ahora está. Ese discurso está. No. Pero eso... Ay, perdón, me estoy... Porque, por ejemplo, a mí me encantó que el otro día me dijeron que había profesores que estaban aplicando la libertad de ciencia. Yo soy consciente que también, si no, mira, yo aplico la libertad de ciencia, eso es científico, yo no tengo por qué tragar. Eso se puede hacer. O por lo menos sé que se está haciendo. Me parece maravilloso. Claro, tamén o da religión, que bonito, porque chegas a secundaria e se queres ter robótica, tens que ter religión. E se eu creo que o meu fillo tiña robótica, é como atroncar, unha cousa así extrañísima. Pero poder se puede hacer, non te pueden decir nada. Bueno, aparte Se pode, sí. Bueno, non tuve un problema no centro de ensino, quero dicir. Pero, bueno, imagínate que un dos meus fillos teña un problema e se me diga que estou bloqueando algo. Me sinto aí moi empatada por todo este proceso, Porque eu podo ter un fillo con disforia, non o podo saber. A disforia existe, Digo, a orientación sexual olvídese, porque a mí a orientación sexual me dá nada. Ninguén non teñan fillos, fíjese. Porque é unha preocupación horrible. Ai, fago un discurso tamén. É moi difícil, a normativa está, afortunadamente ninguén a lee. Porque eu sigo o director do meu centro escolar público, se ele ve a normativa, eu creo que vai a decir, ni de broma, ya non estou para esas cousas. Eu sou profesor de gimnasia, que é o director. Eu creo que non se lee, pero o que dis ti, se eu construyo, xerarquizo as diferencias entre os sexos en varias roles sexistas, de como vas vestido, de como o que, porque iso é, ser diferente non é malo, o que é malo é xerarquizar as diferencias. Se toda a vida estamos no discurso que non se debe sexualizar, se juguetes na paniña e niños non, e despois ahora me resulta que en realidad temos que fomentar, porque se me identificaran con jugar, pero eu podo ser un cociñeiro, pero os chefs son hombres, e ser un macho, hombre. Pode ser un modisto. Dinos. É que é moi complicado. Non me pregunten de filosófica, eu estou absolutamente, non sei como dicir. Eu si teño claro que o xénero é identitario construído nun contrato social a imagen semejante de hombres, porque salen beneficiados. Tamén digo que a lei trans non vulnera os homes en sí, porque por eso non están manifestándose. Entón, hai que desconfiar de todos estes conceptos. A mí me interesa que o contrato social non siga, porque tamén construye un contrato sexual das mulleres que non nos compensa, que fomenta unha discriminación moi elevada. Estamos constantemente combatindo eso e agora se cambia unha torna que di que non vai ser significativa, que perde a 0,1, 0,2%, parece ser, pero en base a 0,2% vai afectar ao 99% restante, eliminando o sexo como un suxeto político de feminismo sin poñer límites e bisagras, con un impacto de xénero moi grave. Pero, bueno, hai que confiar que aí vai haber un debate. Xa hai moitas enmiendas, Xa o texto primeiro non é o texto que se prestou ao Consello de Ministros, que respecto aos menores frenaron, dicía, cuidado, os menores, por favor, que cando eres xove, e con estas crisis identitarias agora de socialmente, sociólogo, é verdad, son home, son muller, e para que? Se non quero ter fillos, entón son muller, que pasa? Pois non tens que telos. Bueno, iso de ter fillos veríamos, porque se te pagan por a reproducción saberías como te poñías. Que nos querías decir? Sempre hai un trasfondo económico. El que comentó del tema de las leyes estas que ahora tenemos en la Junta de Galicia. Sí. Yo tuve alguna experiencia trabajando con niños pequeñitos en tiempo libre y a mí algo que me dio, o sea, en su momento lo tomas como súper normal, pero después te pones a pensar en estas leyes y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque yo tuve el ejemplo de un niño súper pequeño, bueno, tuve varios, ¿no? Algún niño que se ponía falda porque le gustaba y después tuve algún niño súper chiquitito de 3 añitos
pues que vi a, yo que sé, a la amiga que llevaba las uñas pintadas, ¿no? Sí. Y te decía, ay, pues yo también quiero pintarme las uñas, ¿no? Entonces tú con total normalidad decías, bueno, ¿y qué colores te gustan? Claro, luego te vas a casa y te lees estas leyes. Sí. Y dices tú, ¿y qué le va a pasar a este niño el día de mañana, no? Porque a mí se me ponían los pelos de punta solo de pensarlo. Dices, ¿cómo yo defiendo, ¿no?, la libertad de este niño y al mismo tiempo hago que no tachen a este niño o lo encaminen? Que es algo que también me preocupa a nivel de estas, cuando se redactan las leyes. No se está escuchando a las personas que han de transicionado. O sea... No, desde logo, eu non vi un informe, e o rastrei, pero xa que non lle interesa. 1.300 personas se considera que transicionaron conforme a normativa actual, porque les tenen que decir, porque tamén dirá, home, eu aquí me sentí vulnerada nas preguntas que me fixeron, pode ser, non? Ou considero que o sistema sanitario non está á altura, seguramente. Eu si teño disforia, non a teño, porque a disforia existe, pero eles din que non, que engloba a máis gente que non... Non sei, eu, sinceramente... De hecho, o sea, fue algo súper sonado y fue reciente el caso este que tuvimos de Kira Bey, ¿no? Que se modificó, de hecho, la ley de los menores por el caso que tuvo ella, ¿no? Pero tuvo también que batallar muchísimo para que realmente se reconociera que una persona que es menor de edad a lo mejor no está preparada, porque precisamente la adolescencia, quiero decir, yo no sé si a día de hoy, o sea, si llega a ver el panorama que tenemos hoy, dices tú, si hubiera cambiado, porque, o sea, están todavía los roles sexistas muchísimo más metidos de lo que estaban antes. No están máis metidos, están máis visibilizados. Máis metidos non están, Mira como as mulleres son. Non hai bienes gananciales. Ya tú podes lucrar a tu marido. Que de pensar, mira, o amor non é romántico, o amor é algo moi revolucionario, Amar é algo revolucionario, digo yo, vamos, digo, sí. O resto, no, é que o amor non é romántico, o sea, romántico. Sí, es que antes te podían llamar machote y tal y cual, pero en tu casa no... Tu padre no te decía, a lo mejor... Antes tu padre, cando sabes te... Ti que te podes decir aínda, Eu xa non o podo decir, pero... Mis padres, bueno, fueron mayores en su época, pero tendrán 50, 60... Xa me muero, 60. Mira, o meu avó naceu, que falleceu no ano 11, 1900, foi a Guerra Civil. Foi reclutado obligatoriamente. E foi ferido na Guerra Civil e nunca o indemnizaron, porque prometeu a Franco que iban a indemnizar e nunca lle deron nada. Na batalla de Ebro. Na batalla de Ebro estuvo, cuidado. Estuvo na batalla do Ebro e tal. Meu abuelo, que naceu no ano 11 e viveu República, era máis feminista que meu pai, que naceu e viveu o franquismo. Normal. Pero, bueno, porque a mí nunca me dixo meu abuelo non poña unha minifalda, bueno, a mí non lle gustaba, pero o pai era unha cousa que tiña que salir pola porta de atrás para que non me vira. Bueno, vamos a ver. Iso que fui educada nunha situación privilexiada, porque, bueno, fui a estudiar nunca en puño, a ver, home, non tiña 50 anos 60, non, pero bueno, que decir, eu son dun pueblo, non son nunha cidade grande tamén, tuve esa posibilidad, non se me educou nun ámbito sexista, bueno, sí, con machismos, pero, por exemplo, miña nai nunca me dixo de ter fillos, eso dixo, bueno, ela divorciouse tamén, no 85, estaba hasta as narices, un do outro. Vamos a ver, levamos un montón de retraso. E temos dúas preguntas máis. No, que ademais creo que hai máis personas agora. Coméntalo despois ca ponente. Que querías preguntarte? Simplemente quería matizar un pouco o que comentaba a compañeira, que penso que entendo por onde vai. Antes tiñamos como máis presentes ese sexismo, se os loitábamos máis, non estábamos en loita, fixemos moitas avances, pero é que tamén comprendo que di a compañeira de retroceso, porque ao final estamos a romantizar e ainda quedamos por sentado que temos certos avances, por outro lado estamos a desfacer, estamos a reforzar estereotipos machistas, estereotipos sexistas que xa tiñamos, digamos, camiño feito e parece que estamos a desfacelo, non? Como decía a compañeira as datas de Bienxenxen, por matizar a cuestión. Bueno, pois, como digo, levamos moitísimo retraso, temos agora a ponencia de Nuria. Tiñamos un pequeno descanso, bueno, non era pequeno, era un descanso amplio, temos aí cafés, aguas, un tentempe pequeno, pero vamos, que estamos completamente fora de hora. Decir que, bueno, que xa dixo Carmela Silva, que nos fan falta moitas Pac Filgueiras nos xulgados en todos lados. Como?
sin descanso. Comezan as historias con nomes encumados, rematan sempre todas con muller. Calma, nos mercando calma, nos causa por cousas sen podernos despistar. Comezan as historias con nomes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron Da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco imonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos causa por cousas sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas, la vida confía en los que resistimos a séculos de fuerza, en nuestras matriarcas, do país dun tal real. comezan as historias, Por nomes encumados, remata sempre todas con mulleres que os salvaron, Da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco imonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos causa por cousas sen podernos despistar. nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas, la vida confía en los que resistimos
os salvaron da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousas sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana. Comezan as historias con nomes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousas sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal real. Comezan as historias, con nomes encumados, remata sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, De turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousas sen podernos. Es en el deporte uno de los ámbitos en los que más se están haciendo notar las consecuencias nefastas de la identidad de género. Actualmente las mujeres de todo el mundo están compitiendo en desigualdad de condiciones profesionalmente con personas transgénero con una fisiología masculina. Bueno, pues para que nos hable de esto tenemos con nosotros a Nuria Coronado, que seguramente la conocéis, que es periodista, conferenciante, formadora en comunicación, premiada por su labor profesional y personal en la defensa de la igualdad y, bueno, autora, entre otras, de Mujeres de Frente y Hombres por la Igualdad. Y entonces, pues le doy paso a Nuria Coronado. Pues muchísimas gracias, Uxía, muchísimas gracias a la Diputación, a toda la asociación y a todas vosotras que estáis aquí, a quienes nos estáis siguiendo en el streaming, que espero que sea interesante, y a las compañeras que me han precedido, que siempre es un honor estar rodeadas de mujeres de las que seguimos aprendiendo y seguimos combatiendo cada uno de los días, porque el feminismo no conoce de días, no conoce de descanso, sino de batallas que cada día seguimos luchando, ¿no? Y por eso estamos.
Y ese feminismo que cada día nos trae a esa batalla nos hace replantearnos todos y cada uno de los días la misma pregunta, que si os digo a vosotras que es ser mujer, cualquiera de nosotras la tenemos muy claro, pero que nos confunden una y otra vez para que confundamos el ser mujer con otra cosa o con otras realidades. Y bueno, os he traído a una gran mujer que seguramente también conoceréis, Tamara Falcó, mujer feminista de la cuna de nacimiento. Y bueno, no os he querido traer el vídeo para ahorraros un poquito de disgusto, pero os traigo un fotograma de un vídeo que grabó recientemente para una revista que también colabora mucho con el feminismo, en la que Tamara nos explicaba y nos mostraba el armario de su casa, porque no hay nada más importante para una mujer en ese qué es ser mujer, vosotras lo sabéis, que el armario de vuestra casa, que seguro se parece muchísimo al de Tamara, igualito. Y llegó un momento en ese vídeo de 20 minutos que yo lo vi porque dije, esto es un experimento sociológico, cómo somos las mujeres, qué diversidad de mujeres hay en el mundo, ella es una de ellas, para favor suyo, claro, que no tiene tantos problemas como podamos tener nosotras. Y llegó un momento en ese vídeo en el que cuando ella mostraba todo su vestuario, sacaba la chaquetilla de chef. ¿Y qué decía? Que cuando ella se ponía esa chaquetilla de chef, se sentía chef. Esto tiene muchísimo que ver con todo esto que nos estamos ironizando porque tiene muchísima gravedad, ¿no? Pero ¿qué es ser mujer? Y que cuando alguien hoy en día dice que es mujer, se siente mujer y por lo tanto tiene que ser tratada por esa decisión o ese deseo como mujer. Y además, no solamente se está redefiniendo el concepto jurídico, como ha dicho la compañera, el concepto biológico y real, que esto no es pseudociencia, de qué es ser mujer, sino incluso el concepto del feminismo. Nos están borrando ese feminismo histórico del que venimos y por el que tenemos que dar gracias. Ayer mismo Clara Campoamor, 90 años, gracias a la lucha combativa de una evolucionista para que hoy nosotras podamos estar aquí votando. Ese es el feminismo de verdad, al que ahora le llaman tradicional. No hay nada más revolucionario que la tradición, porque venimos de esa tradición y de esa geología, de esa genealogía. Ahora también nos reconceptúan el feminismo. Y quiero descubriros un feminismo, por si acaso no lo sabéis, como el de Tamara. Ahora también tenemos que dar ese concepto de mujer al feminismo milimétrico. Yo sé que no suena así según lo cuento, pero ahora os lo voy a contar. Y como yo soy periodista, también me gustan mucho los datos, porque los datos son ciencias y los datos avalan la realidad y la opresión que vivimos las mujeres a nivel deportivo. Las mujeres solo ocupamos un 5% de todas las portadas de los medios de comunicación, cuando sin embargo somos las que hemos demostrado en Juegos Olímpicos o en campeonatos o en competiciones internacionales quienes ganamos más medallas, pero eso no importa. Entonces viene ahora el feminismo milimétrico, que tiene que ver mucho con la talla de pecho que tengamos o no tengamos. Yo no sé si esto os suena a algo. Es ese feminismo milimétrico de la cuarta ola que ayer hacían un acto relativamente, pues eso, vanagloriándose de ese feminismo nuevo que sin ellas no existía antes, que parece que tenemos que no ir a la parte de atrás, sino a ese feminismo que se lleva haciendo en España desde hace 2 años en este Ministerio de la Igualdad, y donde esta ministra que tenemos pues nos dice milimétricamente qué es ser mujer, y eso depende de la talla de pecho que tengamos. Feminismo milimétrico. Y si no solamente fuera por esa talla de pecho, bueno, yo sé que esto duele mucho, pero bueno, que sepáis que también, además del pecho, el feminismo se mide por el tamaño del coño que tengamos. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo la propia ministra, que además se contradice a sí misma porque el piropo es una cosa, depende del día, y el piropo es otra cosa cuando la entrevistan a ella, ¿no? Bueno, pues ese feminismo milimétrico que tanto se les llena la boca de decir que buscan la igualdad y que sin ellas no seríamos nada en este país, las mujeres no habríamos conseguido nada. Y siguiendo a los propios datos que utilizan el propio Ministerio de Igualdad en una encuesta, la macroencuesta contra la violencia sexual que hubo en el año 2019, cuando por aquel entonces estaba de vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ese feminismo milimétrico mide milimétricamente muy bien lo que significa ser mujer en el 2021 en España.
mide milimétricamente bien con datos objetivos, no con ese 0,1% que antes hacíamos, que puede ser a la población a la que puede ir dirigida esta ley que nos quieren colar, y nos hablan como todas y cada una de nosotras en algún momento de nuestra vida, el 50% de nosotras vamos a sufrir alguna agresión sexual. Eso es ser mujer. Y por eso tenemos que estar defendiendo que no nos pueden borrar y no nos pueden quitar esa realidad, porque es contra la que estamos luchando todos y cada uno de los días. Qué curioso, ¿no? Qué claro tienen lo que es ser mujer cuando los Juegos Olímpicos, como hemos visto ahora, no hablan de esa discriminación, de esa opresión, pero sí que nos muestran, como estas imágenes que os traigo aquí, porque vamos a hablar de deporte y vamos a ver mujeres, cómo nos comentan que para grabar a escondidas mientras realizan estiramientos, sí que saben diferenciar muy bien quiénes somos mujeres, ahí no hay ninguna duda y la identidad está clarísima, son nuestros cuerpos, nuestra cosificación, pero luego ya para competir, ahí ya tenemos unas... ¡buah! Cualquiera. Pues no sé, si somos mujeres para una cosa, también tenemos que ser mujeres para otra. Y tenemos que defender, porque ese es el mayor deporte que tenemos que estar haciendo, la igualdad, el competir en igualdad y no en esa desigualdad. Y os he traído aquí dos ejemplos que hemos visto todas mundialmente y con datos, o sea, yo no me invento las cosas, vamos aquí a ver realmente lo que significa ser mujer en el deporte ahora y saber de dónde venimos, ¿no? ¿Y por qué se nos graba y se nos cosifica a las mujeres? ¿Por qué se nos sexualiza y no pasa absolutamente nada? Y nadie levanta la voz en este país, nada más que las feministas abolicionistas, que somos las que estamos luchando realmente por esa igualdad, ¿no? Y sin embargo, yo estuve buscando fotos de esa misma grabación de este señor que ahora se ha identificado mujer y que precisamente esta mañana en la Universidad de Nueva Zelanda la han nominado a la primera mujer trans que ha participado en los Juegos Olímpicos, y ya no solamente el mérito de estar ahí, sino que la están nombrando y la están dando unos honores. Y yo cuando he ido a buscar en los medios de comunicación esas imágenes cosificadas y sexualizadas de una compañera como es la que hemos visto, las únicas imágenes que he encontrado de Lauren Hubble son estas que aparecen y que las podéis buscar de pantallazo directamente en búsqueda de imágenes de Google, donde yo no veo ninguna sexualización, no veo ninguna cosificación. Es decir, que la diferencia la estamos viendo solamente en el tratamiento que tenemos todas y cada una de las mujeres en el día, que somos sexualizadas, cosificadas, ninguneadas y siempre somos tratadas como un subconcepto categórico y real, ¿no? Y somos nosotras las que, saliendo a la calle, como salieron las compañeras cuando se estaban celebrando los Juegos Olímpicos, para decir que los deportes de mujeres tienen que seguir siendo deportes de mujeres y que son nuestras fobias, justicia social, es justicia equitativa. Ellas salieron y pusieron los cuerpos. Ahora que se habla tanto de poner los cuerpos, estamos poniendo los cuerpos y estamos poniendo en riesgo también nuestro día a día. Quienes estamos luchando por la justicia salieron a defender la dignidad y la honra de esas mujeres que ahora quedan en desigualdad y que ya no están compitiendo en igualdad, están quitándose todo ese esfuerzo que lleva a ir a una competición mundial como es la de los Juegos Olímpicos o competiciones diarias, ¿no? donde realmente están esforzándose mucho, ¿no? Y como hay algo básico que es muy importante, que es la genealogía feminista que tenemos que hacer, vamos a decir de dónde venimos para saber que si hoy en día ni siquiera hemos logrado la igualdad, como esa poquita igualdad que hemos venido nos la van a borrar y nos la van a quitar, y vamos a luchar para que eso no surja. ¿Os acordáis de los Juegos Olímpicos de Grecia? Ninguna de nosotras estábamos allí, pero ya por aquel entonces a las mujeres se nos negaba, porque éramos mujeres, porque no teníamos derecho a nada, ni siquiera al deporte. Y en los primeros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, las mujeres estábamos como estamos ahora en el siglo XXI, para aplaudir, para quedar bonitas en las gradas y para estar calladitas y no alcemos la voz, porque eso no está bien, eso no gusta, ¿no? Y por eso los Juegos Olímpicos, cuando las mujeres dijeron ya había feminismo, porque siempre en cualquier mujer hay un feminismo, hay un grito de sublevarse a lo que no nos establece como sujeto, sino que nos establece como objeto. Dijeron, hasta aquí vamos a llegar. Yo, por ser mujer casada, que podía ir en la antigua Grecia al estadio a ver a los señores correr, a ver a los señores competir, y a las mujeres solteras también, pues
creemos nuestros propios Juegos Olímpicos, y las griegas, que eran muy griegas en ellas, en esa identidad que antes hacía, yo también quiero ser griega por esto, pues dijeron, pues vamos a crear nuestros propios Juegos Olímpicos y vamos a hacer lo mismo que hacen ellos con nosotras, oye, es que solo para mujeres y para 4 años, y crearon estos Juegos Olímpicos en honor a una diosa que era la diosa Hera. De ahí venimos. Y como establecía también nuestra compañera, quiero hacer también que es muy importante la lucha no solamente que tenemos en el cuerpo a cuerpo todos y cada uno de los días en nuestros espacios, sino las redes sociales, es un espacio que también hemos conquistado recientemente desde el feminismo para hacer propaganda maravillosa de esa igualdad, cómo corrían en estos Juegos Olímpicos, y también hay datos verídicos, no inventados, no conceptualizados, de cómo eran estos Juegos Olímpicos y cómo corrían estas compañeras, bueno, pues con un hombro por abajo, con unas faldas especiales, y en las cerámicas las podemos encontrar, ¿no? En la época romana, como aquello era pagano y no se podía competir, bueno, pues no hubo, pero un poquito más adelante, en la Edad Media, cuando se retomaron los Juegos Olímpicos, pues nuevamente dijeron, esto no es para las mujeres, no se puede competir de la misma manera, y bueno, pues, ¿por qué? Porque nos lo decían nuevamente quienes estaban detentando el poder, que eran los hombres, ¿no? Quienes organizaban todo, ¿no? Y bueno, pues nos entretenían con algunos juegos menores donde nos permitían jugar o participar, como era la hípica o la caza, ¿no? Y en esa misma época en China, y también hay vestigios y también hay esa prueba que podemos encontrar en lienzos y en cuadros de unos juegos que se parecían mucho al fútbol, el Cuyu, que eran los que practicaban las mujeres, pero eran siempre como esta cosita, ¿no? Que sale aquí, pero no era lo normal, ¿no? Y llegamos a la época victoriana, el año 1837-1901, donde nuevamente la excusa de la ciencia, utilizada en ese momento siempre para el amparo en positivo del hombre, se nos dice a las mujeres que tampoco, y que en todo caso, que si competimos, vamos a competir por 2 razones muy importantes, que es como hemos sido siempre socializadas las mujeres, por la maternidad y por la propia educación. Entonces, fijaros que nos dejaban competir porque era bueno para la maternidad, o incluso para nuestra belleza, o para esas capacidades, ¿no? Artísticas que podíamos tener. Esas eran las razones por las que nos dejaban competir a las mujeres, y nos dejaban nuevamente. Nunca hemos podido ser libres, ni siquiera para correr, ¿no? Tenemos aquí al señor fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, Pierre Darcov, no sé si lo conocéis, tampoco pasa nada si no lo conocéis, porque total, para lo que tenía que decir, nos tenía que decir que nos ponían en la época moderna como en la antigua Grecia, que las mujeres solamente servíamos, pues eso. ¿Os acordáis cómo hace no tanto las azafatas las subían para dar el besito al ciclista o para darle quedar bien en la foto? Pues igual, nos decía que tampoco podíamos las mujeres, ya en una época mucho más moderna, competir, porque teníamos que estar para tener una función: coronar al vencedor con las guirnaldas del triunfo. Qué bonito, qué justo, qué cosa, ¿no? Y que si no, decía que el deporte femenino no es práctico ni interesante, lo dicen ellos. ¿Por qué no es práctico e interesante? Porque quieren ser el sujeto político del protagonismo absolutamente siempre los hombres, ¿no? Entonces nos encontramos con que una y otra vez tenemos trabas, tenemos que saltar por esas vallas que estaban aquí estas compañeras ya a lo largo del siglo XIX, cuando en estos Juegos Olímpicos tampoco nos dejaban correr mucho, y dijeron, pues hacemos como las griegas, pues nosotras también vamos a organizar nuestras propias competiciones. Y vieron, cuando en 1922, que fueron muy poquitas las mujeres que pudieron competir, ¿no? Que eran de 997 solo 22, imaginaros qué tanto por ciento es ese, si es que era ridículo, ¿no? Pues dijeron, pues nosotras vamos a hacer nuestras propias Olimpiadas, y fue tanta las mujeres que querían también competir, y fue tanta la gente que fue a verla, que se hizo tan masivo que ya a los señoros como estos que de antes, que solamente nos decían que nos podíamos ir para coronar a los vencedores, dijeron, tuvieron que pasar, y nunca mejor dicho, por el aro de las Olimpiadas, y entonces dijeron, venga ya, bonitas, os dejamos, ¿no? No es en los dejamos, es que tenemos ese mismo derecho, y como tenemos ese mismo derecho vamos a lucharlo. Y fue gracias a grandes mujeres como en 1973, no sé si os acordáis de la gran Nadia Comaneci, que le decían que era la niña que nunca sonreía y que solamente pudo sonreír ese día que
hizo un 10 en puntuación, y no solamente hizo un 10 para ella. Las mujeres, cuando hacemos algo, no lo hacemos solo por nosotras, lo hacemos por todas, y era demostrar que éramos capaces de ser mujeres 10, como sabemos que lo somos todos y cada una de los días, que este es un deporte olímpico, el de ser mujer en el día a día. Y como Nadia Comaneci ese día pudo sonreír y pudo demostrar al mundo que ella, una niña menor de edad, pudo ser tan fuerte, tan libre como lo podían ser los hombres, ¿no? Pero sin embargo, fijaros, no solamente esa desigualdad que no nos permitía a las mujeres jugar, practicar o competir, sino cómo esa biología que nos marca desde el nacimiento y que nos dice que la opresión es la que es, también nos marca en los deportes. Y cómo esa niña, como tantas otras, como Simone Biles, cómo sufría esas vejaciones continuas cuando estaba entrenando, cómo las maltrataban física y psicológicamente, como muchísimas gimnastas, muchísimas deportistas en la época antigua, y ahora estamos viendo que esto no ha cambiado, esto va de lo mismo, de esa violencia sexual que está introducida en el deporte de la misma manera que está introducido en todos los ámbitos de la vida, cómo eran maltratadas, cómo eran vejadas, y cómo incluso Nadia Comaneci, que fue un símbolo político para el gobierno de los Romanescu en la Rumanía en aquel momento, fue utilizada, y bueno, pues el hijo del dictador, para él era su novia, pero cómo la maltrataba y cómo la amordazaba, una violencia tan inusitada que solo la contó años después, y cuando su propia madre se enteró de eso, dijo que no habría carretera para correr si se hubiera enterado ella antes de esa violencia sexual. Eso es parte también de esa discriminación que sufre la mujer en el deporte. Y nos vamos a la primera mujer que se lanzó y que dijo que ella quería correr su primera maratón y que no le importó que la agarraran los hombres, porque los hombres nuevamente decían que correr no era para mujeres, igual que en la antigua Grecia, igual que en los Juegos Olímpicos más modernos, ¿no? Porque esa era una cosa de señores. Y esta fotografía mítica, que supongo que habéis visto todas y todos, es también un documento y es un dato objetivo. ¿Y qué pasa? Que el pasado 8 de marzo el Ministerio de Igualdad no se le ocurre sino hacer una campaña utilizando esta imagen tan icónica, esta imagen tan potente, esta imagen que nos vuelve a poner a las mujeres 10 en el decir, podemos estar en los lugares donde queramos, no en los lugares donde los hombres nos vayan a buscar, como son los prostíbulos o como son otras prácticas, sino en los campos, en las carreteras donde queramos estar, y utilizan esta imagen tan icónica y tan brutal, borrando nuevamente la imagen de la mujer, y la hacen campaña para el 8 de marzo. ¿Y qué hacemos nuevamente las feministas? Alzar la voz. Frente a toda la opresión y a todo el miedo que nos quieran meter, alzamos la voz. Alzó la voz la compañera Laura Redondo, que hoy está aquí. También he querido traer ese tuit precisamente porque aprendo mucho de ella, de su valentía, en estos tiempos donde la valentía parece que tiene precio, pero el único precio que no queremos pagar es ese, el de no perder esa valentía, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar definiendo una y otra vez esa pregunta con la que empezaba, que es ser mujer? Y ser mujer es todo esto que os he estado contando. Y ser mujer es que la propia protagonista, que llevaba ese dorsal 261, supo lo que era ser mujer entonces y lo que sigue siendo ser mujer ahora. Mujer no es una definición que nos podamos llevar a la metafísica. La física de la realidad es la que nos define como mujer, ¿no? Y es la que en el día a día no nos está permitiendo tener esa igualdad. Y cuando no hemos conseguido esa igualdad, de repente llega, y digo de repente porque ha sido así como has dicho tú antes, Maripaz, porque con lo que nos cuesta tantos siglos lograr, no se cambia nada o casi nada, y con aquello que nos puede poner todavía en dificultad más y que nos puede borrar aún más, de repente llega... Y nadie se pregunta nada, nadie habla con las expertas y con los expertos, pero aquí nos la quieren colar. Y cuando nos quieren colar esta ley de igualdad, que le llaman de igualdad con... Bueno, porque se ríen de nosotras directamente, ¿no? Es así de descarado, no se cortan ni un pelo. Bueno, como esos 4 artículos en los que afecta a las mujeres, como eso lo que hace es borrarnos absolutamente del mapa. Y ahora ya cualquier persona que se autoidentifique como mujer puede correr o puede competir en igualdad con todas esas mujeres que están sudando la camiseta todos y cada uno de los días. Y cómo con menos de 16 años todo eso está afectando. Y cómo además esa ley que nos pretenden colar es contradictoria con ella misma. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque te dicen, cualquier hombre que ahora se autoidentifica como mujer puede competir,
pero puede competir en España, pero no puede competir con esos tratados internacionales como antes hablábamos del Convenio de Estambul o como las normativas internacionales que te dicen que puedes competir como mujer siempre y cuando tú demuestres biológicamente que eres una mujer. Con lo cual pasa, como dice la compañera Ana Pollán, y me gusta siempre hacer genealogía feminista de mujeres que están luchando en el día a día, que esta ley trans, mencionando también a Janice Raymond, lo que señala es que lo que hace es invadir aquello que por pura definición lo excluye necesariamente, de tal manera que se reafirma ocupándolo todo, es decir, que nos borra a estas mujeres que están en el deporte día a día para que otros y otras, o aquellos que se autodefinen ahora mismo como mujeres, ocupen absolutamente todo, y si yo estoy aquí, pues tú te tienes que echar a un ladito una vez más. ¿Y qué os decía? Que esta propia ley no solamente es discriminatoria, sino que además no tiene esa validez internacional. Es decir, que esas personas que se han autodefinido como mujeres y que están compitiendo no podrían competir internacionalmente a representar a nuestro país porque la ley superior, digamos que así rige, que es la internacional, no se los permite. O sea que fijaros, tanto que están defendiendo a esa población, resulta que luego no saben ni defenderla realmente, ¿no? Entonces, fijaros el nivel de preparación que hay en este anteproyecto. ¿Y qué pasa? Que, bueno, una vez que ha entrado hasta la cocina todo esto, es muy difícil sacarlo, ¿no? Y estamos teniendo casos, y uno de ellos es muy conocido como el de Caste Semanya, ¿no? Este hombre autodefinido como mujer y que ya compite como mujer, que ni siquiera el propio COI en las propias competiciones internacionales le han permitido correr porque su nivel su nivel hormonal era tal el avance y digamos cómo iba a dejar atrás a cualquier mujer que dice, usted no puede correr por mucho que quiera. ¿Por qué? Porque es que es poner en auténtica desigualdad a todas esas mujeres que están compitiendo y están corriendo, ¿no? Y estas personas, ¿qué pasa? Que se crecen tanto por ese lobby farmacéutico, por ese lobby económico, por ese lobby político tan brutal con el que están apoyados, que no es el que tenemos las feministas. Yo siempre digo que las feministas tenemos la razón, pero no tenemos ese otro poder. Si tuviéramos ese poder, el machismo había desaparecido. Estoy absolutamente convencida de todo eso. Bueno, pues Semenya ahora lo que pide es que esa concepción de su deseo se adecue a lo que todo el mundo tiene que pensar y sentir también. Hombre, y además, si lo vemos mal, es que las transfobas y las que no somos justas y las que no defendemos los derechos humanos somos las demás. Y está pidiendo a la Federación Internacional de Atletismo que se adecue y que cambie y que avance y que se adapte a sus deseos y borrando y echando a un lado a ese mapa con el que son sus propias compañeras de viaje, ¿no? Tanto que dice ser mujer, pues oye, tienes que competir con lo mismo. Pues no, hay que adaptarse a lo que estas mujeres dicen y quieren, ¿no? Y como dice también la compañera Tasia Aránguez, otra gran mujer que está liderando, que está batallando con la razón de las leyes, que creo que no hay nada que nos pueda proteger más, aunque luego sean solamente papel mojado, porque luego estamos viendo en el día a día que esto no funciona, como habla de las leyes de autodeterminación que disponen que cada persona participará en la categoría deportiva de su sexo registral, ignorando la ventaja que tienen quienes compiten con esa identidad, pero porque han nacido, y eso no se puede borrar nunca, por más que lo quieran poner en los documentos, biológicamente como lo que son. Porque las mujeres somos mujeres y los hombres somos hombres. Eso no lo va a cambiar nadie, por mucho que el aspecto o por mucho que la identidad así lo quiera designar. Y si esos hombres autodefinidos como mujeres quieren competir, van a estar compitiendo, pero nos van a estar borrando. Y otra cosa que no se nos olvide, en esos estereotipos en los que vivimos todas y cada una de nosotras, tenemos que tener en cuenta el contexto, porque cuando estamos luchando contra algo también tenemos que saber qué pasa con las mujeres. Y vuelvo a nombrar estudios, porque nosotras sí que tenemos datos, no solamente el dato del día a día de lo que sufrimos, sino los datos de los estudios que están aquí. Y os traigo a colación uno que apareció, un estudio en El País, que nos hablaba de cuáles son las razones por las cuales las niñas, las jóvenes, las adolescentes, o bien no hacen o dejan de hacer deporte. Oye, si ya desde niñas a los 6 años ya nos dicen que valemos menos, que no podemos incorporarnos a ciertas cosas porque son cosas de niños,
el deporte también deja de ser cosas de niñas, porque esos estereotipos sexistas en los que estamos educadas las niñas y las mujeres nos dicen que tenemos que poner por encima otras cosas mucho antes que el deporte, y el deporte también es salud, no lo olvidemos. El deporte también nos viene luego a decir cuál es nuestro cuerpo, cómo podemos estar mejor y más sano, ¿no? Bueno, pues hay estudios como este que os traigo aquí que nos dicen que las chicas somos mucho más sedentarias, y eso significa que también vamos a tener problemas de salud, ¿vale? Y este es el estudio que se publicó en la Organización Mundial de la Salud, en la que hablaba de eso, ¿no? Que ya de por sí la juventud es muy sedentaria, porque es verdad que estamos muchísimas más horas sentadas, pero ¿cuál es esa brecha de diferencia de género sexual? Pues que siempre nosotras en un 85% vamos a ser mucho más sedentarias que los chicos en un 75%. Vuelvo a repetir, este estudio publicado en la OMS, hecho por la OMS, fue publicado en The Lancet, que es una publicación científica rigurosa, como las que hay que se conocen desde el mundo científico, hasta la semana pasada, que fijaros cómo se está metiendo el transgenerismo en absolutamente todo, por eso digo que es un lobby. Esto no es una defensa de derechos humanos, es un lobby que está ahí detrás, y cómo nos borra automáticamente la biología y esa opresión de las mujeres, y ya no nos dice que tenemos cuerpos, ni tenemos vaginas, no tenemos absolutamente nada, ni siquiera tenemos el poder de las palabras para nombrarnos, ¿no? Y esto fue en delante. Pero bueno, esto ha sido un paréntesis que he querido poner, ¿no? Otros estudios como los que hizo en el año 2018-2019 Mafre sobre la actividad física de las chicas y de las mujeres y cómo eso impactaba. Y fijaros cómo nombra esa realidad a las que estamos abocadas siempre las mujeres, de que ponemos por encima de todo a los otros frente a lo que a nosotras nos debería de importar y de lo que deberíamos ser, ¿no? Entonces esa ambientalidad hace que nosotras dejemos y abandonemos el deporte o no tengamos importancia porque digamos, yo lo que quiero es estudiar para el día de mañana tener oportunidades, que ojo, ni siquiera esto va a poder ser el día de mañana a lo mejor el estudiar, y ya estamos viendo que no, el que tengamos más oportunidades, porque vivimos en un mundo cada vez más desequilibrado, ¿no? Pero qué importantes son estos estudios para nombrar la diferencia de la categoría sexual, de la categoría de nacer hombre frente a nacer mujeres, ¿no? Porque ni siquiera podemos acceder al deporte como nos gustaría. Y si no podemos acceder al deporte, pues no podemos estar compitiendo tampoco en igualdad, ¿no? Y esta ley transgénero que antes hemos estado viendo nos está robando podios a las mujeres, a las atletas, a las deportistas. De momento tenemos ya cuantificado que hay 60 podios que han dejado de ser de mujeres porque han pasado a ser a hombres que se autodenominan mujeres, ¿no? Que son mujeres para ellos, ¿no? Con lo que lo único que se logra es decir adiós al juego limpio. Ahora mismo se está compitiendo en suciedad. Esta es la realidad en la que se están enfrentando. Y a mujeres que tienen niveles más altos en sus hormonas no se las está permitiendo competir, pero a hombres autoidentificados, mujeres con niveles máximos de hormonas, se les está dejando competir. Y se les está quitando todo ese esfuerzo a todas esas mujeres. Y no solo eso, ni siquiera hemos logrado la igualdad salarial en algo como es el deporte, cuando de repente se nos borra de un plumazo toda esta posibilidad. ¿Qué significa también para estas mujeres cuando no logran bronce, plata, oro o no logran diplomas, no logran becas? No logran poder seguir dedicándose al deporte porque les gusta el deporte de la misma manera que les gusta a los hombres. Nuevamente, desigualdad, desigualdad y desigualdad. Estoy poniendo dos pantallazos de cómo recientemente la Liga Noruega ha logrado la igualdad de salarios en el fútbol femenino y el fútbol masculino. Ya me gustaría a mí que en este país el fútbol femenino tuviera la misma importancia que el fútbol masculino y que además se le dotara económicamente, pero no solo el fútbol como el deporte que más se ve. Imaginaros si en el fútbol, que es el deporte que más puede gustar a la sociedad, no se ha logrado la igualdad en deportes donde todavía son más difíciles el acceder a tener subvenciones, patrocinios para las mujeres. Imaginaros lo que significa que ahora se les arranquen de esos podios porque usurpan esa realidad transgenerista esos podios, ¿no? Desigualdad, desigualdad y desigualdad.
¿Y qué os voy a decir de algo que sabemos lo que es ser nuevamente mujer? Que todos y cada uno de los meses viene a nuestras puertas y nos lo dice, que significa tener el ciclo menstrual todos y cada uno de los meses, mujeres que están sufriendo auténticos calvarios desde que tienen la regla, pero como además tener la regla nos afecta hormonalmente a perder pues no solamente hierro, a perder defensas y por lo tanto a no estar en igualdad cuando estamos compitiendo. Si además esa desigualdad que tenemos biológicamente por el hecho de mujeres la mezclamos con estos competidores que tenemos ahora, significa que nuevamente por nuestro cuerpo, por nuestra biología, no estamos compitiendo en igualdad. Y tenemos aquí los casos, los estamos viendo y los están estableciendo, están diciendo que sus huesos son más largos, que su capacidad pulmonar es mayor, que nos ganan porque físicamente y hormonalmente cualquier hombre es más fuerte que cualquier mujer. Por lo tanto, si estamos compitiendo con hombres autodefinidos mujeres, volvemos a perder. Todas y absolutamente todo. Y no solamente estamos perdiendo podios, no solamente nos están quitando el acceso a posibilidades económicas y de desarrollo de nuestra tarea, sino que además estamos en riesgo. Sufrimos auténtica violencia porque sus cuerpos, que son más grandes, también pueden pegar mucho más grande. Y os traigo aquí a colación el ejemplo que hemos visto de Fallon Fox y esta pregunta que hacía La Razón, si eso es igualdad para la ministra Irene Montero, ¿no? ¿Cómo defiende tanto? Oye, y todavía no la he escuchado decir, pobre mujer, qué brecha le hicieron, ¿no? Y esta es la consecuencia física de cuando te tienes que enfrentar a competir con una persona transgénero. Te hacen una brecha, te inflan un ojo y bueno, la propia respuesta que daban, ¿no? De cómo quedaba también ensangrentada y cómo en un momento determinado te puede provocar la muerte un golpe así. Es que estamos en riesgo, compitiendo en un deporte como el boxeo, que no será algo que a mí me guste porque para mí sigue siendo violencia, pero es un deporte, está ahí, y si las mujeres quieren dedicarse, por supuesto, claro que sí, pero fijaros lo que significa competir en diferencia, ¿no? Y bueno, pues como el ejemplo de Fallon Fox, que ahora veis su Twitter, además se vanagloria de que a partir de ahora, como han entrado hasta la cocina, lo que antes os decía, pues ya no es ella la única competidora transgénero en las competiciones, sino que ya tiene a más personas que están compitiendo con ella, ¿no? Y en realidad lo que está compitiendo es el hombre contra la mujer, ¿no? Y os traigo aquí el otro ejemplo que hemos visto antes, ¿no? El de Tamika, como ella misma decía que un golpe cuando te lo da una mujer no es el mismo golpe que cuando te lo da una mujer transgénero, ¿no? Porque la fuerza es tan brutal. Por lo tanto, está reclamando que por favor que tengamos que competir mujeres contra mujeres, nada más. Jolín, y si no, fijaros, a esta segunda persona a la que antes se van a agobiar a Anna Allen Fox, dice, ya no soy la única transgénero. Bueno, tenemos aquí el caso de esta persona que veis aquí, que es que fue veterano de guerra en Afganistán. ¿Os estáis imaginando lo que significa competir con esa persona? Y oye, a mí me encantaría ver en los medios de comunicación, ya que yo soy periodista y feminista y por lo tanto siempre estoy dando voz a todas y cada una de las mujeres, porque hay que hacer relevante y que hay que nombrarnos y hay que visibilizar a todas esas mujeres, que los medios de comunicación entrevistaran con la misma fuerza, a las mismas ganas, y todos y cada uno de los días, como nos estamos encontrando con medios de comunicación que se autodominan feministas, que se les debió de caer la etiqueta de feminismo por el camino, y que están entrevistando a estas transgénero, ¿no? Y como aquí el propio Confidencial la entrevistó. Y fijaros además cómo recurren a algo que tiene mucho que ver con la manipulación y con la comunicación, nombramos los derechos humanos, nombramos la pena, y así lo que hacemos es que cualquiera que escucha, lea esto, ¿cómo no? Va a decir, joder, yo empatizo contigo, todo lo que has sufrido y todo lo que sufrimos las mujeres todos y cada uno de los días, no pasa, ¿eh? Cuidado que no importa, que como somos mujeres y estamos acostumbradas a eso, pues oye, si sigue sufriendo, pues, haber nacido hombre. Pues como decía antes Paz, ¿no? Pues a lo mejor si nos dejaran elegir, yo no elegiría ser hombre, para nada, me gusta ser mujer. Y creo que tenemos algo tan maravilloso que repetiría, me reencarnaría nuevamente mujer, pero sabiendo lo que sé ahora, eso también es verdad, ¿no?
Pues fijaros cómo en las entrevistas, en los medios de comunicación, eso que mencionaba antes también Ángeles, ¿no? Cómo están utilizando los medios de comunicación para propagar esa manipulación y cómo hablan de la pena, de lo mal que lo pasan estas personas. Sin embargo, cuando ganan, fijaros en las imágenes que utilizan los compañeros y las compañeras en los medios de comunicación o en este propio tuit de la persona que ganó. ¿Quién es la única persona que no sale en la imagen? Porque ahí sale el árbitro, sale la ganadora, pero yo no sé si veis a la oponente, ni siquiera sale en los medios de comunicación, ni siquiera sale. Todo eso está manipulado, todo eso está dirigido, todo eso es el borrado que estamos diciendo que estamos sufriendo todos y cada uno de los días de las mujeres. ¿Y qué está pasando también cuando estamos compitiendo? Como dice también la compañera Ana Neumann, que os animo a seguirla porque hace unos hilos bestiales con datos que son los que tenemos que corroborar, ¿no? La depravación instalada en el patriarcado mundial se reparte el porno más salvaje en directo usando el deporte. Los hombres al fin pueden con impunidad aplicar la máxima violencia excitados sexualmente viendo a una mujer ahogada. Yo cada vez que veo estos fotogramas de estas competiciones que dicen que son en igualdad, cuando veo cómo se las asfixia, me estoy acordando de todas esas escenas pornográficas que se están reproduciendo todas, cada una de las veces en esas páginas web o en esas cintas que le llaman de porno feminista, que ya hay que tener hasta ganas de vomitar, porque eso es lo que está. Vosotras estáis viendo estas imágenes, por eso no es igualdad, porque además cuando están así se están ensañando y están diciendo que tienen más fuerza, que tienen más poder. No hay igualdad en esos casos, ¿no? Y fijaros que menos mal que además de las feministas tradicionales, que somos las sufragistas, que somos las nuevas abolicionistas, ya está empezando a haber voces que levantan la mano y dicen: es que no es justo. Y lo está diciendo alguien como Caitlyn Jenner, anterior padre de las Kardashian, que supongo las conocéis, que ahora se autodefine como mujer y que en unos Juegos Olímpicos y antiguamente llamado Bruce Jenner fue campeón olímpico y padre adoptivo, como veis aquí, y está diciendo que no hay igualdad, y lo está diciendo ella. Digo yo que a lo mejor toda esa voz transgenerista podría escucharla a ella, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando la gente habla la voz y levanta y lleva la contraria a aquellos que tienen que imponer por su artículo 33, pues la llaman lo que nos llaman a todas, que ahora también es transfoba. Pero ella dice: no, es que no es justo. Es que no es justo. Yo sé lo que significa competir como hombre y ahora siendo autodenominada mujer. No puede haber igualdad, ¿no? O tenemos casos aquí en España, como la primera futbolista transexual, que lo dice porque hormonalmente, cuando ella se hormonó, cómo sufrió y cómo vio que su cuerpo no tenía la misma fuerza, la misma potencia y por lo tanto no puedes competir en igualdad. Lo está diciendo ella también. ¿Por qué no se les hace caso? De la misma manera que no se escucha a las personas que han transicionado, nunca me sale la palabra, es difícil hasta mencionarla. ¿Por qué no se escucha a las personas que habiendo transicionado, que son transexuales, que desde el movimiento feminista no tenemos nada en contra las personas transexuales? Todo lo contrario. Incluso el movimiento transexual está siendo borrado y su lucha está siendo borrada de la misma manera que está siendo borrada de las mujeres por el lobby transgenerista. Y por eso también defendemos la libertad de las personas transexuales y estamos defendiendo testimonios como el de ella, ¿no? Porque la biología, como también dice ella, es esencial en el deporte, el confidencial. Y hay más voces, como la que hubo la propia hace una semana y que se salió publicada en The Guardian, que está admitiendo públicamente en un informe internacional que la participación no es en igualdad cuando hay atletas o cuando hay competidoras transgénero que cuando hay mujeres, ¿no? Lo están contando. Lo están contando la propia Federación Internacional de Rugby, que se ha posicionado y ha dicho no. El rugby cuando se juega entre mujeres se juega solo y absolutamente entre mujeres, ¿no? Incluso rival de Laura Hubbard en estos Juegos Olímpicos hablaba de cómo era injusto, que cualquiera que haya entrenado en halterofilia sabe la situación de desventaja cuando alguien está levantando peso, cuando lo está haciendo una mujer, cuando lo está haciendo un hombre autodefinido mujer, ¿no?
y cómo todo esto está clarificado por la propia ciencia y por la biología. Y como ella fue la que fue a los Juegos Olímpicos, una mujer que estuvo luchando mucho para ir a los Juegos Olímpicos con 21 años, no pudo ir. Esa rabia que tuvo que sentir esa mujer, porque tuvo que ceder ese lugar después de todo, no me la puedo imaginar, pero yo creo que ese día levantaría las pesas y las lanzaría y se las habría lanzado con toda la rabia que sentimos todas y cada una de las feministas cuando estamos denunciando esta tropelía, ¿no? Y bueno, por desgracia son muchísimos los casos que nos estamos encontrando cada día, los estamos denunciando, y esto es a nivel internacional, esto no solamente pasa en España, está pasando en todos los países, pero en España sí que es curioso la rapidez con la que nos están intentando colar absolutamente todos y cada uno de estas locuras, ¿no? Porque llega a ser locura, ¿no? No solamente nos ponen en peligro cuando estamos compitiendo, no solamente nos quitan las medallas, es que también con ese artículo para los espacios de zonas seguras, que hasta ahora han sido zonas seguras en el deporte para las mujeres, están en peligro. Y tenemos que defender nuestra propia seguridad, porque ya bastante que suframos agresiones sexuales para que además las tengamos que sufrir. Agresiones sexuales en el mundo del deporte. Niñas y jóvenes, porque sabemos que se están produciendo. Y también vuelvo a los datos, reportajes como el de Sunday Times o de otros reportajes internacionales que están hablando de que cuando hay esos espacios donde se deja de separar a hombres de mujeres, las agresiones sexuales se dan. Y han aumentado hasta en un 9% más aquí en España, hay datos que así lo dicen, o como en las piscinas de Reino Unido, cómo se han visto y han aumentado los datos a una forma escandalosa. Pero es que aunque solamente hubiera una sola mujer que sufriera una agresión sexual, desde el feminismo estamos luchando para que ni una haya. Por lo tanto, a quien le parezcan pocas estas estadísticas que ya están manifestadas porque se han constatado, por ese 21% que puede aumentar más, también estamos luchando desde el movimiento feminista. No sé si os acordáis de este verano del movimiento transgenerista, porque éramos unas tráfobas, porque decíamos que un hombre autodefinida mujer estaba entrando en un spa en Los Ángeles, y cómo se creó una manifestación diciendo qué malas las feministas, que no dejamos, ¿no? Y cómo luego se demostró que esa persona que entraba en un spa era una persona realmente peligrosa. Bueno, pues es que eso está pasando ya. No estamos hablando de nada que no vaya a pasar, por eso también reivindicamos en los hashtags en Twitter lo que está pasando. No nos estamos inventando nada, sino que estamos viendo lo que ya está pasando en otros países y está pasando ya en el nuestro, ¿no? Oye, y además la chulería y la prepotencia, ya no solamente de que nos sentamos inseguras en esos espacios que tienen que ser seguros, por lo que también antes decíamos, es que las mujeres biológicamente necesitamos más tiempo para cambiarnos, necesitamos un espacio pues para hacer las necesidades normales, y que es que ahora parece que es todo muy moderno, es todo muy guay, además todo tiene que ver mucho siempre con la pela. Oye, si se ahorran en un centro comercial o si se ahorran en tal, están ahorrando dinero a costa de la seguridad de las mujeres y de las niñas. Y esto es muy importante. Y no solo eso. Nos estamos encontrando con casos como el de esta mujer trans y atleta, que además ahora está redefiniendo lo que significa ser lesbiana. Lesbianas, sabed que ahora esa orientación sexual que también se os quiere borrar, de verdad es que no sabéis si sois lesbianas. Que te tiene que gustar a una lesbiana con pene, y si no eres transfoba también. O sea, ¿cuál es la prepotencia? ¿Cuál es el podio, el número uno en el que se sienten para poder decir ahora a las lesbianas lo que significa ser lesbiana? Que no te gustan los tíos, así, hablando a bote pronto, ¿no? Y además, bueno, que nos dice a las demás que nos llaman cis, que no, yo no soy cis, sois mujer, que es que somos lo que somos unas mediocres, y que ahora las transgéneros que son las guay, las que valen. Eso está pasando, eso lo estamos demostrando aquí, y por eso tenemos que luchar, porque el deporte tiene que ser de mujeres con mujeres, y tenemos que luchar con uñas y con dientes.
sin que nos importe que mujeres que se creen muy progres y que también se ponen el lazo, la etiqueta de feminista, nos vengan a decir que es que ellas no se sienten inseguras, que a ellas no les pasa nada, ¿no? El desprecio con el que nos están tratando a nosotras, pero no solo a nosotras, a esas mujeres que están luchando la camiseta en el día a día. Contra todas esas mujeres también tenemos que luchar. El patriarcado se hace fuerte porque tienen también de cómplices a esas mujeres que se visten y que nos usurpan y nos quitan los símbolos y que nos quitan esa lucha, diciéndose feministas, y en realidad lo que están defendiendo es más de lo mismo. No son feministas, les cueste y les diga lo que les diga. Y acabo aquí, porque a todas estas mujeres que están luchando en el día a día, que están sudando la camiseta, que saben lo difícil que es ser mujer y además ser deportista, a quienes hacen campañas políticas, como la señora Irene Montero, que levanta pesas, o al señor presidente de este gobierno, por favor, está a tiempo todavía, que él puede jugar al baloncesto y donde quiera, cuando quiera, porque le gustaba mucho cuando era joven. Estamos a tiempo todavía de que si este gobierno se dice feminista, que lo demuestre. Hechos y no palabras. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos simplemente diferentes de los hombres, sino que nos hallamos en una situación de opresión por parte de ellos. Esta es la razón por la cual ser mujer no es una mera opción identitaria, sino somos un colectivo. Somos el sujeto político del feminismo, nadie más. Gracias. Disculpad que haya ido tan corriendo, pero hay hambre, así que muchísimas gracias por la invitación y espero que esto sirva. Gracias. Comezan as historias con nomes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron Da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida todo día, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal real. Comezan as historias por nomes encumados, remata sempre todas con mulleres que os salvaron Da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida todo día, e nos que resistimos
insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar.